left to 283, keep moving at Lima, cross runway 25 right, contact ground point 75, traffic in position. Alright, cross 25 right on Lima and go to point 75, left 23. American 2055 over TG. American 2055, LA Tower, wind calm, caution with turbulence, heavy Boeing 747 will depart the parallel, runway 25 left, clear to land. Clear land 25 left, American 2055. Dynasty 5171 heavy, wind calm, RNAV Docker, runway 25 right of Foxtrot, clear to takeoff. 243 South, always 25 right, 5171. American 1674, LA Tower, runway 25 right, full length, line up and wait. 25 right, line up and wait, full length, American 1674. LA Tower, November 319er, Papa, visual 25 left. Gulfstream 319 Papa, LA Tower, wind calm, runway 25 left, clear to land. Clear to land 25 left, November 319er, Papa. Singapore 63 LA Tower, taxi up to and hold short, runway 25 left. Philippines 63 LA Tower, taxi up to and hold short, runway 25 left. 0663 up to hold short 25 left. United 311, taxi to Juliet and cross runway 25 right, contact ground point 75. Juliet, cross 25 right, ground point 75, United 311. About 700 feet. Thank you. Gulfstream 9 Papa, sorry, reducing the final approach speed. There's a bird, reported 700 feet on final. November Papa. Dynasty 5171 heavy, contact SoCal departure. Contact departure at Dynasty 5171. Alright, Silver Speed 63, runway 25 left, line up away, traffic on a 4-mile farm, be ready to go. Flushing 526, taxi up to and hold short, runway 25 left. Okay, hold short 25 left, line 5. American 2055, next right turn, high speed available. Right turn 25. Silver Speed 63, wind 0303, RNAV to Hyper, runway 25 left, clear for takeoff. Left, Silver Speed 63. American 2055 to Juliet, hold short, runway 25 right. Juliet, hold short 25 right, American 2055. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Arrancamos otro directo, gracias a Dios completamos la semana, se logró, hemos hecho 6 días seguidos, ¿no? 6 días seguidos hemos podido completar la serie de vuelos, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Vamos a comenzar, ¿ya? Buenísimo, entonces, ¿qué tal? Aquí ya está de fondo el repaso que vamos a hablar hoy. Saludamos a los que se van uniendo, a los que ya estaban desde la vista previa, ¿ya? Ahí está, dice Ojopi, Kevin Tapia, Luz María Basilia, Diana, les mandamos un beso. Alejandra Vascopé dice, y Carlos David Montaño, que también nos están acompañando en el grupo de WhatsApp, ¿no? Kevin dice, buenas tardes, Cap, buenas tardes, dice Ojopi, también ahí está. José Carlos dice, aquí viéndolo como siempre, ¿cómo anda, Lupe? ¿Todo bien?
¿Qué tal esa vida? ¿Sale asado o no sale asado? ¿Ah? Le dícenme si se escucha bien, si se ve bien. Les voy a mandar me olvidé de mandar el link al directo, al grupo de WhatsApp de la página. Eso es. Les voy a avisar aquí que ya estamos en directo. Ahí estuvimos en el directo de ayer. En el directo de ayer hicimos los vuelos en el simulador y estuvimos también compartiendo un rato, ¿no? Entró nuestro amigo Daniel y estuvo haciendo lo que viene a ser una participación con nosotros en el vuelo, ¿no? Ahí lo vieron, ¿qué tal? Ahí le mandamos un saludo a José Carlos, ¿cómo andas? Mira vos, nos ha mandado 75 estrellas. Excelente. Nos ayuda a seguir creciendo en la página. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cap, dice Fabio. ¿Cómo anda Fabio? Ya esta semana a ver si logramos volar entre todos. Ya, ahí les voy a estar avisando en el grupo para que probemos, pues, ¿no? Un vuelo entre toditos los que estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Qué les parece? A ver, denme un segundo. Voy a acomodar esto aquí, acá. Muy bien, dice Diana, dice, buenas tardes, Capi. Qué emoción, hoy es el sorteo. Sí, ahora es el sorteo. Les voy a mostrar, ¿ya? Bueno, ahí están las diapositivas de la presentación que vamos a ver ahora. ¿Ok? Y, ¿qué más? Mario Porras, bienvenido. Mira, vos has empezado a seguir a la página, eso es bueno. Antes de que comencemos, les voy a explicar ya. Van a entrar, no se olviden, van a entrar al Instagram y van a buscar el post que dice sorteo de los 900 seguidores. ¿Ya? Ahí tienen tiempo todavía. Tienen tiempo todavía para que comenten. Es sin límite de comentarios. ¿Ok? Ahí mira vos. ¿A quién está de nuevo? Carla, mira, Carla ayer entró. Vamos a leer los requisitos para que ganen en el sorteo. Tienen que seguir y darle me gusta, ¿no? En Facebook y en Instagram a la página, ¿ya? Nos tienen que seguir en Facebook y en Instagram. Y tienen que compartirla, ¿no? Esta publicación en su historia, etiquetan a 2 personas en sus comentarios, ¿ya? Ahí en los comentarios etiquetan a 2 personas, no se olviden, ¿ok? Entonces, ahí con eso, y también tienen que estar presentes en el chat del directo, ¿ok? Tienen que estar presentes en el chat del directo, porque si no están en el chat activo, vamos a volver a sortearlo, ¿ya? Bien. Es tanto en Instagram como en Facebook, no se olviden, ya, porque si no, no se les va a dar el premio. ¿Meta? Bueno, somos 8 personas ahí, ya vamos a ir testeando, esperando a que ingrese un poco más la gente. Mientras tanto, les voy a mostrar lo mismo acá. El sorteo que vamos a hacer hoy es este, ¿no? El de los 900. Pero también está pendiente el de Navidad, que es este otro de acá. ¿Ya? Entonces la encuesta de hoy va a ser ¿qué día hacemos el sorteo de Navidad? ¿El 23 o el 24? ¿Ya? Esa va a ser la encuesta de hoy. Y la vamos a publicar en este momento. ¿Ya? ¿Qué día hacemos el sorteo de Navidad? 23 de diciembre o el 24 de diciembre. ¿Ok? Ahí ustedes entonces van a votar y van a ir participando en la encuesta. ¿Listo? Ojo que también está pendiente el sorteo de los 1000. Helmut Dietrich dice, ha empezado a seguir. ¿Cómo anda? Está también el sorteo de los 1000 pendiente, que es este otro de acá. Miren, ¿qué les parece? Este es el premio mayor y estamos con la esperanza de que se llegue a los 1000 antes de fin de año, antes del 31 de diciembre. Si llegamos a los 1000 antes del 31 de diciembre, aparte de este premio completo, sorteamos una taza y una gorra de la página. ¿Ok? Entonces,
ese vayan y comenten ahí, díganle a la gente que empiece a seguir y que empiece a participar. ¿Meta? Buenísimo, entonces. ¿Quién más está presente ahí? Ya saben, si llegamos a los 1000 antes de fin de año, sorteamos aparte de este premio otra caja con una taza y otra gorra, ¿ok? Buenísimo, entonces. Vamos a esperar a ver qué dicen los comentarios. Si comenzamos el repaso, esperamos un rato más, ¿ya? Y vamos a comenzar el conteo regresivo para el sorteo. ¿Listo? Vamos a poner acá. Le vamos a dar un tiempo todavía. Vamos a poner aquí el temporizador. ¿Listo? Temporizador. O el reloj creo que es, ¿no? Claro, el reloj. Sí. Y lo vamos a poner aquí abajo. Le vamos a dar 1 hora. Ya, vamos a darle aquí 1 hora. Guardar. Lo vamos a poner así. Y lo vamos a colocar aquí. Así. Y así lo vamos a poner. Voy a colocar esto acá. Y ahí de fondo ustedes van a estar viendo el tiempo y el premio. ¿Meta? Mientras nosotros vamos haciendo el repaso. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos? Ahí está Neva Silva, dice, ha reaccionado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Comenzamos el repaso o esperamos un rato más? ¿Qué dicen? Lo voy a hacer un poco más chico esto, ¿ya? Para que no tape tanto la pantalla. Ahí está el premio. Tan. Listo. Ahí está. Tin, tin. Ahora sí. Quedó mejor. ¿Comenzamos? Ustedes me avisan. Vamos a esperar. Ya va corriendo el tiempo. A ver. De los que están ahí en el chat, que nos avisen si empezamos o todavía. Me avisan. Estoy esperando aquí yo que digamos que comiencen. ¿Comenzamos? ¿O no? ¿Comenzamos? Yo creo que sí, ¿no? Ya son las 4:30. Hay que acabar temprano para que más tarde vayamos a ver a Spider-Man, ¿no? Ahí está, dice, está comentando, mira vos, Helmut Dietrich. Por si acaso, Helmut, son los comentarios a las 2 personas en el mismo comentario. ¿Ah? Es que él está comentando a uno por uno. No te va a valer aquí en el filtro del sorteo. ¿Ya? Ok, bueno. Vamos a empezar aquí. Cualquier duda, consulta que tengan de la teoría, me avisan, ¿ya? Creo que ahí se ve bien. Sí, ahí está bien. Ahora sí, ahí está mejor. Sí. Bueno. Esto de acá, este tema de transición a multimotor, se lo enseña más que todo cuando uno está por hacer el curso o el Ground School, ¿no? El curso o Ground School para la habilitación de multimotor. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan o si están por hacer su curso o su habilitación de multimotor, van a tener una mejor idea para poder hacer este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos en aviones pequeños, monomotores, y que son sencillos. Ya el cambio a los aviones de paso variable, si es que no han volado, paso variable, o de los de tipo complex con tren retráctil, entonces ya es un cambio, ¿no? ¿Qué dice Fabio Kapken? Para entrar a una aerolínea, ¿qué habilitaciones hay que tener? Lo básico es comercial, piloto comercial, IFR, multimotor y OASI nivel 4 mínimo. Inglés nivel 4 mínimo.
Buenas tardes, dice Ítalo. Buenas tardes, dice. ¿Cómo anda, Ítalo? ¿Ya estás participando o no? Ahí avísenle a Helmut que tiene que comentar a las dos personas en el mismo comentario. Está comentando uno por una. Cuidado, después no entre en el sorteo por el filtro. Bueno, entonces ahí les explicaba un poco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver, dice, introducción, ¿no? Historia, primeros aviones multimotores, características de un avión multimotor, aerodinámica en un avión multimotor, motor crítico, ¿qué es un motor crítico? ¿Ya? Velocidades en un avión multimotor, todas esas cosas son puntos bien importantes, ¿ya? Alex Reinaga, ¿cómo anda? Bien, ahí está el Seneca que estábamos volando anoche, ¿no? Ayer en la noche estábamos volando. Historia, dice, primeros aviones multimotores. Ahí que tenemos, mira, Airco dice, no, Delta Hotel 10, Amiens, Twin Engine. Twin es bimotor, de dos, ¿no? Bimotor, biplano, medio, ¿no? Bombardero, aeronave bombardero. Ahí está. Primeros aviones multimotores. Dice, en las épocas cruciales en la historia que ayudaron al desarrollo y la fabricación de aeronaves fue durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es World War First, ¿no? Y World War Second. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Todo evento para que algo crezca y se desarrolle con gran facilidad, se necesita tener un impulso, ¿no? Se necesita tener algo ahí que motive el gasto y la inversión. Entonces esos puntos de grandes inversiones fueron estos dos grandes eventos en la historia. Porque ayer estábamos celebrando 118 años de la aviación. Hace 118 años se voló apenas, decía, ¿no? 40 metros, ¿ya? En un biplano, ¿no? De tela. Y ahora ya estamos volando, ¿no? Hasta en el espacio y todo. Imagínense cuánto tiempo ha pasado para que se llegue a perfeccionar. Entonces es muy rápido ese avance, ¿sí o no? Entonces eso es lo que hay que tener acá. ¿Ha pensado, dice, entrar a una aerolínea? Claro que sí, Fabio. Siempre está ahí en los planes, no te preocupes, cualquier rato. Ítalo dice, yo no participo porque ya tengo premio y quiero que otra persona tenga más participación. Mira vos, qué agradable sujeto, ¿no? Ahí está. Por nada más es, mira, ya te quitaron tu insignia de fan destacado porque dejaste de participar en los directos, ¿viste? Recién estás volviendo a participar. Ok. Bien. Entonces ya saben, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron los puntos de gran motivación para el avance tecnológico, no solamente en la aviación, sino en todo tipo de desarrollo de armamento y tecnología de comunicación, ¿no? Y de transporte, ¿ya? Grandes necesidades de cumplir objetivos de transporte, ven, ahí está, el objetivo era entregar las misiones en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de carga que sea disponible. Fueron puntos a tomar en cuenta en el diseño de las primeras aeronaves multimotores. Entonces, lo que le interesa al fabricante es el propósito. Entonces, en esa época, ¿qué se hacía? En esa época iban, ¿no? Tenían que ir a buscarlo. ¿A quiénes eran los fabricantes? En esa época estaba pues Boeing en Estados Unidos, ¿no? Estaba allí participando en el avance tecnológico. ¿Y qué pasó? Tenían que decirle, mira, necesito un avión que lleve tanto peso de carga, necesito un avión que lleve tanto de tripulación, de tropa, ¿no? Entonces, estas son las características y eso es lo que toma en cuenta el fabricante, como dice acá, para tomar el diseño de la aeronave. La aeronave se diseña de acuerdo a su necesidad y a su propósito. ¿Listo? Bien, aquí está, ¿no? El Douglas Charlie C-47, ¿no? O el DC-6 que le dicen, es la versión C-47 es la versión militar, ¿ya? La DC-6 es la versión comercial, ¿ya? Dice, ¿no? Primeros multimotores. Las ventajas de estas primeras aeronaves fueron su capacidad de empuje que tenían. Tenían tanta producción de energía de empuje, ¿no? Que les permitía transportar una alta cantidad de carga.
haciéndolo capaces, dice, de tener menores limitaciones, ¿no? Con el peso útil de carga. Entonces, mientras más empuje vos generás, más cantidad de peso también podés llevar. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, mientras más cantidad de empuje vos producís, generás también mayor cantidad de sustentación, por eso tenés la capacidad de llevar más peso, ¿ya? Pero ¿cuál era uno de estos problemas de estas aeronaves, ¿no? El problema de estas aeronaves es que como producían tan gran cantidad de empuje, su consumo de combustible también era muy elevado, ¿ah? Entonces, si el consumo de combustible es muy elevado y muy alto, ¿qué iba a pasar? Iba a tener también a veces problemas de alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente iba a necesitar reabastecer más seguido. Dice, Cap, ¿usted llegó a ver algún DC-3 surcando los cielos? Nada. Lastimosamente, cuando ya ingresé a volar acá, ya había pasado todo esa temporada, esa época. ¿Y vos? Cap, puede ser que sí. Alex, muchísimas gracias ahí por compartir el directo, nos está ayudando nuestro amigo Alex a completar el objetivo. No se olviden, queremos llegar a los 1000 antes del 31 para que aparte del premio de los 1000 se lleven otra caja más. Ya sean 2 sorteos en uno. Meta está ganando el 24 de diciembre el sorteo a comparación del 23. Mira vos. Y decían que nadie quería el 24. Seguimos. Bien, características de un avión multimotor. Hemos visto un poco de la historia, ¿no? Hemos visto hace rato ahí cómo fue que avanzó la tecnología, cuál fue el motivo, cuál fue el incentivo, ¿no? Para ese desarrollo de esa necesidad. Ahora viene la introducción. Dice, a todo piloto de avión monomotor se le ha preguntado qué es lo que pasaría si el motor falla. Vos estás en tu escuela, ¿no? Tus primeras horas de tu curso de piloto privado y te dicen, ¿no? ¿Qué haces si el motor falla? Bueno, entonces yo dice, ¿no? Mantengo velocidad de planeo, busco un campo libre, compenso el avión, hago mi régimen de cabina mientras voy descendiendo, ¿no? Si no se puede hacer, o sea, mantener el avión, ¿no? Se apaga todo, se corta todo y puertas destrabadas antes de tocar suelo, ¿no? Y ahí está, le cantas todo tu briefing a tu instructor, ¿ok? Ahora ya acabaste tu privado, tu comercial y estás haciendo tu curso de habilitación de multimotor, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué te va a cambiar? Ahí tenés que cambiar la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar si un motor te falla? Pero ahora aquí la situación varía. Aquí lo que varía es de que ya no tenés uno solo, ya tenés dos, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de responder a esa pregunta, ¿ok? Vamos a tratar de que ustedes logren tener un nuevo concepto en su cabeza sobre esa transición. Por eso es que se hace este curso de transición, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes vienen con una mentalidad de aviones monomotores. Y al subirse a un bimotor hay que tener como otro chip, apagamos el uno, sacamos el otro y lo enchufamos y ese tiene que estar en su cabeza. Tienen que estar conscientes de que este avión tiene otras características de comportamiento. ¿Listo? Una de las diferencias básicas entre operar el avión multimotor y un avión monomotor es el problema potencial que implica una falla de motor. Tener una falla de motor te cambia muchas cosas. Como Ser dice, ¿no? Las penalizaciones por la pérdida de un motor son dobles en contexto de rendimiento, ¿no? El performance del avión cambia, eso se refiere. ¿Cómo se va a comportar el avión? ¿Ya? ¿Va a seguir subiendo? ¿No va a seguir subiendo? ¿Vas a tener que bajar? ¿Se va a mantener en la altitud? ¿Vas a poder alcanzar poder mantener tu velocidad de planeo, ¿no? Y todas esas cosas, tu rendimiento va a variar. Y también el tema del control de la aeronave, ¿ya? La aeronave, en la forma en la que uno la controla, va a tener un cambio. ¿Por qué? Porque las características de producción de empuje y de sustentación van a ser distintas, ¿ya? Aumenta la resistencia, se reduce el empuje de un lado,
la sustentación de un ala se cae, entonces eso te modifica la forma en la cual vos tenés que acomodar el avión para sostenerlo en vuelo y que no se te vuelque hacia ese lado que no sirve el motor, ¿viste? Porque por nada más han existido varios accidentes. ¿Por qué? Porque no han adaptado la configuración de la aeronave como debería de ser. ¿Listo? Si vos no configuras el avión según las características como debe de ser, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que esa aeronave, lo más probable es de que el motor que no sirva te tumbe al piso ese ala, ¿viste? Eso es lo que hay que evitar. El problema más obvio es la pérdida del 50% de potencia, ¿no? La potencia total, el 100%, la vamos a dividir entre la cantidad de motores que nosotros tengamos. Listo. Entonces, ¿qué dice? Tu avión monomotor, el 100% de tu potencia depende del uno solo. En un avión bimotor, el 100% de tu potencia se va a dividir en dos, porque tiene dos. Si tiene tres, en tres, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, acá te está diciendo, ¿no? Si se te falla un motor, perdés entonces el 50% de tu potencia en un avión que tiene dos. Lo que va a reducir el rendimiento de ascenso del 80 al 90%. El rendimiento de ascenso es muy diferente, ¿ya? Es muy diferente lo que te dice. Pierdo el 50% de mi potencia y mi capacidad de ascenso de mi avión se disminuye en un 80 al 90%. ¿Ve? El avión ya no lograría conseguir subiendo. ¿Ya? Que dice Capi, he visto que el paso hace un mayor giro de las hélices en los aviones multimotor. ¿A qué se debe? Depende. Puede ser de que el ángulo de desplazamiento de la pala sea mayor o de que tenga paso bandera. ¿Ya? Cuando tenés el paso bandera, cuando llegue hasta los 90 grados. Más adelante vamos a estar hablando de eso. ¿Listo? Bien. Entonces, se pierde el 50% de la potencia, se pierde del 80 al 90% de la capacidad de seguir subiendo. Por eso es que vamos a ver, por ejemplo, la velocidad de mejor régimen de ascenso con un solo motor operativo que te garantiza un ascenso del avión con 50 pies por minuto. 50 pies por minuto es muy poco. Por eso fíjense, del 80 al 90% se pierde la capacidad de ascenso del avión. Por eso es que es muy crítico que vos tengas una falla de un motor durante el despegue porque estás bajo, estás pesado y estás lento, ¿cierto? Entonces, si te toca en una ciudad que tiene, por ejemplo, muchos obstáculos urbanos durante el despegue o ya sea en el campo y te falla uno, ese avión lo más probable es que termine en los árboles o en las casas. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por eso es que es crítico. ¿Ya? Por eso es que ahora se toma mucho más consideración el tema de las salidas de bimotores a pistón en La Paz, por ejemplo. Ya no hay, ¿no? No te permiten. ¿Por qué? Porque la consecuencia de una falla que se tenga a esa altitud, imagínate. Si en condiciones normales perdés el 80 al 90%, imagínate en altura, ¿no? Es mucho más grave. Muchísimas gracias ahí a Alex nos acaba de empezar a seguir, dice. El otro dice, es la pérdida del control causado por el empuje restante que ahora es asimétrico. Antes, en un avión monomotor, la ubicación de tu motor está justo al medio del avión. Quiere decir que la línea de empuje es una sola. Ahora, en un avión bimotor, tus motores están ubicados en las alas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Tiene otra línea de empuje diferente. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar que en caso de que una línea de empuje se caiga, porque tu motor se apaga, y se quede la otra, vas a tener una más adelante que la otra. Entonces se llama eso empuje asimétrico, que no es igual, no es parejo. Simétrico es que es algo que es igual, ¿no? Que coincide. Asimétrico es algo que no. La atención, dice, a estos dos factores es crucial.
para un vuelo con one engine o inoperative, ¿no? Con un motor inoperativo, que sea seguro, ¿ya? Si vos no mantenés, como dice acá, si vos no sabés controlar el rendimiento del avión y no sabés mantener el control de la aeronave, vas a tener una falla mucho más crítica. Te incrementa la gravedad del asunto. Por eso es que dice acá, el rendimiento y la redundancia de sistemas de un avión multimotor es una ventaja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que está duplicado, ¿no? Tendrías todo duplicado, ¿cierto? Pero solamente esa ventaja la va a saber aprovechar ¿quién? ¿Ah? La va a saber aprovechar para su seguridad solamente el piloto que esté capacitado y sea competente en el avión. Eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Si vos no estás capacitado en esa aeronave, no has hecho tus horas ahí, no has volado ahí, ¿cierto? Entonces, por más de que tengas todos los recursos, no lo vas a poder manejar porque no sabes cómo. No vas a saber cómo si no estás capacitado. Y si no estás current en el avión, no vas a estar competente, no vas a reaccionar rápido y el tiempo, mientras más grande es el avión, más bajo es el tiempo que tenés de respuesta. ¿Por qué? Porque más rápido se cae, ¿no? Dice, para eso sirve el embanderamiento de las hélices, para restaurar la asimetría. No, no va a restaurar la asimetría el embanderamiento. Lo que va a provocar es de que no tengas más resistencia al avance porque el viento la va a hacer girar tu pala. Si vos la dejás como está ahí, el mismo viento de impacto va a provocar de que la hélice siga girando. Entonces esto te genera resistencia parásita porque no está produciendo su empuje. ¿Ya? Se llama windmilling, ¿ya? El hecho de que el viento mismo haga girar la pala de la hélice. Y eso aumenta la resistencia. Por eso es que se pone embanderamiento. ¿Para qué? Para que la pala corte el flujo del aire por completo a 90 grados y no genere resistencia al avance. ¿Listo? Más adelante está eso. Bien, acá seguimos con este otro de acá. Ya, ahí está otra foto. Bien. Mientras que la mayoría de las aeronaves multimotor tienen sistemas más complejos, ¿ya? Mientras más grande es el avión, más sistemas va a tener y más complejos van a ser el funcionamiento de esos sistemas. Procedimientos de emergencia y cálculos de performance. Hay que practicar más. Mientras más grande es tu avión, el capítulo de performance crece también. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas a considerar. ¿Qué más? La comparación de los aviones monomotores que fueron construidos con sistemas duplicados, pero menos el power plant, ¿ya? Menos el motor. Solo tenés un motor. Pero después puede ser que tengas algo duplicado, ¿no? Te dice acá. ¿Listo? Entonces ahí hemos tenido la segunda parte, que es la introducción. Vamos ahora a la aerodinámica. ¿Se ha entendido hasta acá? A ver, somos 13 personas activas. Quiero leer los comentarios. Ahí está participando Fabio, nomás está ahí preguntando, eso es bueno. ¿Quién más está presente por ahí? ¿Quién lo ha entendido? ¿Quién no lo ha entendido? Ya, a ver, acuérdense de que está ahí abierto los comentarios para que participen, para que comenten, para que pregunten y así se hace mucho más interactivo, ¿ya? Bien, vamos a seguir entonces, si no hay ninguna duda. Mira, dice 7 personas quieren el 24 y 5 quieren el 23, es la encuesta que está activa ahorita. Ya, a ver, sigue corriendo el tiempo en el cronómetro. El documento lo va a pasar, dice Kevin. Sí, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, lo voy a pasar. ¿Ya? Al grupo de WhatsApp, por si acaso. Por si acaso, al grupo de WhatsApp. ¿Listo? A los que no estén en el grupo de WhatsApp, ¿no? Tienen que tomar en cuenta eso. Ahí está el link en la página. Dice, ¿se puede comprobar el fallo del motor de una manera visual? Ver el motor. Bueno, depende en qué avión estés, pues, ¿no? Hay aviones que tienen la cabina cerca todavía a la ubicación de los motores y ahí vos lo podés verificar de que realmente no está girando, ¿no? O de que está con fuego, de que está con humo, de que está deteniéndose la rotación. Pero, por ejemplo, el otro día vi un video
de una falla de motor en un A380. No, pues imagínate, la cabina está a 20, 30 metros por delante del ala, entonces ni de chiste van a poder ver los motores, ¿no? En la única forma de verificar es mediante los instrumentos o haciendo de que las personas que estén ahí atrás, cerca al ala y cerca a la ubicación del motor, lo puedan verificar de forma visual. ¿Viste? Si es de noche, va a dificultarte mucho más la forma de verificarlo de forma visual. Por eso es de que vos monitoreás en mayor profundidad tus instrumentos. ¿Listo? Bien, así está. Está participando ahí Kevin, está Carlos y está Fabio. Buenísimo. Seguimos entonces. Los principios de la aerodinámica que rigen al vuelo a los aviones monomotores se aplica de forma igual a los que tienen más de un motor. ¿Ya? Las 4 fuerzas que aplican a los aviones monomotores también sirven para los aviones bimotores, trimotores, lo mismo es. ¿Ya? Es lo mismo. Los aviones multimotor responden, dice, a las 4 fuerzas de vuelo como cualquier otro avión, independientemente de la cantidad de sus motores. ¿Ya? Va a haber sustentación, va a haber empuje, va a haber resistencia, va a haber peso. Las principales diferencias aerodinámicas, dice, entre un avión monomotor y un avión multimotor resultan en la ubicación de los motores. ¿Ya? Eso va a generar las líneas de empuje. Y esas líneas de empuje van a cambiar las características de comportamiento del avión. ¿Viste? Ahí dice, ¿no? Resulta de la ubicación de los motores y la dirección de las fuerzas de empuje en la relación con el eje longitudinal de la aeronave. ¿Cuál es el eje longitudinal? A ver, hay 13 personas ahí. Una de esas debe saber cuál es el eje longitudinal del avión. ¿Cuál es el eje longitudinal del avión? ¿Cuál es el eje longitudinal del avión? A ver, Christopher Roca, bienvenido a bordo. Carlos Portal se ha empezado a seguirnos, excelente, ahí nos está ayudando a seguir aumentando los seguidores. Excelente. ¿Cuál es el eje longitudinal? Desde la nariz a la cola, dice Carlos. Excelente, ese está bueno. El eje longitudinal es la línea que va, dice, desde la nariz del avión hasta la cola de la aeronave, ¿no? Entonces, en un avión monomotor, el motor está ubicado sobre la línea del eje longitudinal, ¿sí o no? En un avión bimotor, cada motor va a estar ubicado sobre las alas, pero ¿qué va a pasar? Va a estar paralelo al eje longitudinal, ¿sí o no? Entonces, eso va a provocar distintas características en el comportamiento de la aeronave en caso de que una de esas dos líneas paralelas al eje longitudinal falle. ¿Ya? Bien. Entonces dice eso ahí. La dirección de las fuerzas de empuje en relación con el eje longitudinal. ¿Ok? Entonces acá te está mostrando el ejemplo más claro. Dice Carlos, da el movimiento de alabeo. Exactamente, ¿no? Si yo muevo el avión por el eje longitudinal, ¿no? Va a producirse el alabeo. Se mueven los alerones en el ala. Ahí está, ¿no? Línea de empuje, centro de empuje, aquí está. Fíjense. Y esto de acá está paralelo al eje longitudinal del avión. ¿Qué más? Aerodinámica del avión multimotor. En un avión multimotor ligero, dice, convencional, las fuerzas de empuje no se dirigen a lo largo de la línea central como en un avión con un solo motor. Eso es lo que acabamos de decir. Están ubicados paralelos. Los aviones bimotores convencionales tienen un motor montado en cada ala. ¿Qué significa convencionales? Es lo clásico, por así decirlo. ¿Ya? Lo antiguo, lo que no pasa de moda. Lo vintage, le dicen en inglés. Tienen un motor montado en cada ala del avión, produciendo un empuje paralelo al eje longitudinal, en lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, sus vectores se desplazan de la línea central del avión, ¿no? Se desplazan hacia los costados. Ahí está. ¿Cuál sería este? ¿Cuál creen que es este? Este parece
Piper tiene que ser este. ¿Qué se llamaba este? Espera que me acuerde ahorita. ¿Alguien se acuerda qué se llama este modelo de avión? De los que están ahí activos, uno debe acordarse por ahí. Vamos a ver si alguien se acuerda. Si se acuerda alguien lo comenta, ¿ya? Se me fue el nombre de este bicho. Dice, debido a la potencia asimétrica, la dificultad de control al momento de una falla de motor es incrementada. Como se va el empuje de un lado, controlar el avión, cuando te falle ese motor, aumenta la exigencia del piloto. ¿Qué le va a exigir al piloto? Le va a exigir habilidad, le va a exigir conocimiento y le va a exigir mayor concentración para controlar el avión, ¿viste? Te exige, se incrementan los requerimientos, ¿viste? Entonces, el avión con el piloto tienen que estar conscientes de todos esos cambios y todas esas fallas, ¿ya? Potencia asimétrica. Se me va el motor izquierdo, ¿qué va a pasar con el avión? El ala derecho va a avanzar más rápido que el ala izquierda. El ala derecha produce mucha mayor cantidad de empuje que el ala izquierda. El ala izquierda no produce tanta sustentación y produce mucha resistencia y por nada más se cae el ala izquierda. El ala derecha sube y el avión se cae hacia el costado izquierdo. ¿Pero qué es lo que hace? No, pues el piloto ese hizo su curso, sacó su licencia, pasó sus clases, aprendió, vino aquí al directo y escuchó que tenía que, no, si tengo una falla de motor, tengo que mantener mi velocidad, pedal contrario a la falla del motor inoperativo, levantar el ala del motor inoperativo, compensar el avión, ¿no? Identificar la falla, verificar la falla, apagar el motor inoperativo, asegurar el motor operativo. Todas esas son los procedimientos que uno tiene que hacer, ¿ya? Entonces esta teoría es teoría básica. Teoría en específica ustedes van a recibir cuando vayan a capacitarse para el avión en específico que quieren volar. ¿Viste? Bien. Beechcraft, dice Mauricio. No parece Beechcraft ese. Tiene que ser un Piper. A ver si alguien más se acuerda por ahí. Dice, lo que conocemos como potencia asimétrica es algo que los pilotos de monomotores no deben de preocuparse cuando tienen una falla de motor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se pierde la línea de empuje nomás hacia adelante y ahí se acaba. Y ahí se acaba. El avión va a seguir cayendo hacia adelante en línea recta. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés una falla en un avión bimotor? Vas a empezar tu descenso para hacia un costado si no sabes mantener el avión bajo control. ¿Por qué? Porque tenés una línea de empuje distinta a la otra. Gadiel Sensano dice, ha empezado a seguirnos, excelente, ahí vamos. Eso es porque la gente está compartiendo. Compártanlo ahí si les parece buena la información. Así nos ayudan a seguir creciendo. No sirve eso, no sirve. Eso es. Ahí a Christopher Roca, a Kurt, dice, ¿no? A Alex, bueno, Alex ya compartió. Está Mauricio ahí preguntando también, mira. Carlos, bueno, Carlos ya está presente desde el comienzo. No sé si estás... Carlos con su novia también estaba por ahí, creo, ¿o no? Bueno, Fabio sigue presente y Kevin también ya, ¿no? Por ahí. Seguimos entonces. A eso es lo que va a pasar. Dead Engine, a la izquierda. ¿Qué es yaw? Yaw es, acordate, tu ojo, guiñada. ¿Qué es la guiñada? Es el movimiento sobre el eje vertical. Sobre el eje vertical, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que la guiñada del avión, si se me va al lado izquierdo del motor 1, chau, se queda solo el motor 2. La línea de empuje del motor operativo derecho va a generar una guiñada hacia la izquierda. ¿Ok? Excelente, ahí está Christopher, nos acaba de empezar a seguir. Buenísimo. Entonces, eso es lo que va a pasar como primer cambio. ¿Ya? Este es un ejemplo claro. Más específico tenemos más adelante. Ahí está, ¿no? Inoperative Engine, el 2, aquí. El motor 2, el de la derecha.
se produce la guiñada a la derecha. ¿Ok? Acá tenemos falla del motor 1, izquierdo. Fíjense el cambio que existe entre el tamaño de las flechas de la guiñada de cada avión. ¿Ah? Cada flecha tiene su tamaño correspondiente. ¿Por qué? Porque acá hay lo que se conoce como motor crítico. ¿Ok? Motor crítico. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Dice, ¿qué pasa cuando un motor falla? Cuando un motor falla hay una pérdida del 50% de potencia. Eso ya lo sabemos. Porque un avión bimotor, cada motor produce el 50% de empuje. Bien, pero vamos a perder el 80% del performance del avión. Ah, mira vos. Vamos a perder el 80% del performance. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Dice, usualmente un avión solo necesita el 40% de su potencia para quedarse recto y nivelado. ¿Ya? Para quedarse recto y nivelado necesitas solamente el 40% de tu potencia. Los dos motores te daban el 100. Un motor te da 50. Se te fue un motor y te quedaste con uno solo de los dos. Tenés 50% de empuje y solo necesitas el 40% para poder sostenerte en vuelo. ¿Viste? El exceso de esos HP, ¿no? No es una mala palabra, eso es horsepower. El exceso de esos caballos de fuerza están disponibles para el performance, el ascenso y maniobras del avión. Bienvenido a bordo, Johnny Rosado. Mira, acaba de empezar a seguirnos. Excelente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que dijimos hace rato, ¿no? El avión que pierda uno de sus dos motores va a perder el 80 o hasta el 90% de su capacidad de performance de ascenso. Pero no va a empezar a descender, no debería empezar a descender. Las condiciones atmosféricas deberían ser muy desfavorables y la configuración del peso del avión debería ser muy crítica para que esa aeronave no se logre sostener en vuelo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que considerar. Cuando el avión esté muy pesado y tenga una falla, no va a lograr sostenerse en vuelo y va a empezar a descender. Cuando el avión esté volando en condiciones atmosféricas críticas, como ser baja presión atmosférica, demasiado calor, mucha altitud, entonces ahí no se va a lograr sostener en vuelo con un solo motor. Esas deberían ser las únicas ocasiones en las cuales ustedes no se pudieran sostener en vuelo. ¿Se ha entendido eso? ¿Hay alguna duda? A ver ahí, de lo que están mirando, de lo que estén por ahí, si me pueden avisar, les agradecería. A ver. 9 personas dice que quieren que se haga. Mirá vos, está peleadísima esto. 9 quieren el 24 y 8 quieren el 23. ¿Qué tal? Carlos Portal ahí le ha dado me gusta, excelente. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Quién más? Dice Kurt, dice, está buena la explicación. Ya, excelente, Kurt. Buenísimo, dice Kurt, aquí dice, estudió, trabaja en Ecojet, estudia, dice, piloto comercial en Aeroflight. Interesante. Ya después ahí nos vamos a estar preguntando. A ver, bueno, seguimos. Seguimos. Ahí está, este puede ser un Piper PA44 o el 34, uno de esos. Clarito va a ser. Dice, ¿qué pasa cuando un motor falla? Por ejemplo, dice, ahora sí, vamos a los ejemplos, para que se entienda mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, es mucho más, está durmiendo McLovin aquí. Le cortamos el pelo ahora al perro, está chocho. Con los dos motores operativos se tendría un total de 400 caballos de fuerza, 400 horsepower, ¿ya? Quiere decir de que cada motor aporta 200 caballos de fuerza al avión. Muy bien. Se utilizaría, dice, 160 caballos de fuerza para mantener el avión recto y nivelado. ¿Por qué? Porque dijimos hace rato que el 40% del avión logra sostener al avión en vuelo. Entonces, de los 100 que es los 400, el 40% son los 160. ¿Ya? Se tendría entonces 260 caballos de fuerza disponibles para performance y maniobra. Es decir, para seguir subiendo a mayores altitudes,
para virajes escarpados o maniobras de entrenamiento o que exijan, ¿no? Como ascensos y todas esas cosas. ¿Ya? Eso es un ejemplo básico. Aquí está lo que está preguntando, por ejemplo, Fabio, ¿no? Del embanderamiento. Así se debería ver el motor embanderado. ¿Ya? Motor inoperativo, antes de que termine de detenerse por completo internamente, hay que embanderarlo. ¿Para qué? Para que no genere resistencia al avance y sea mucho más fácil el avión de producir empuje, ¿ya? Que se logre sostener más cómodamente en vuelo. ¿Qué más? Dice aquí. Mientras que teóricamente 80% menos de performance se perdería en la falla de motor, obviamente que es mejor que perder el 100, ¿sí o no? Vas a perder, dice, el 80%, pero eso es mucho mejor que perder el 100% de tu performance. Entonces tendrías un 20% extra. Por eso es de que tu BYSE, tu Blue Line que le dicen, tu línea azul en el velocímetro, en los aviones bimotores, te garantiza una capacidad de ascenso con un solo motor inoperativo, pero de un régimen de 50 pies por minuto, para que te des cuenta, ¿ya? Que es muy poco. ¿Cuántos minutos vos necesitarías para lograr subir unos 1000 pies, por ejemplo? Si vas a subir 50 en un minuto, entonces es muy poco, ¿no? Ahí está el ejemplo. Si no, preguntarle a este que hace puras fallas, ¿no? Puras emergencias, puros problemas, puros líos. No vuelen con Tom Hanks, ¿ya? La ventaja mayor es de que la aeronave tendrá, dice, un planeo mucho mayor. Eso te va a garantizar en un avión bimotor. Un avión monomotor nos falló, se nos apagó, listo, aquí nos quedamos. La capacidad de alcance de ese avión va a determinarse de acuerdo a qué? De acuerdo a la velocidad de planeo que se escoja, de acuerdo a la altitud que haya tenido el avión cuando tenga la falla del motor, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, ahí incluye el viento, y de acuerdo al peso con el que está la aeronave. De eso va a depender el rango de alcance de planeo de la aeronave. ¿Ok? Si la aeronave está muy pesada, está muy baja, ¿no? Está haciendo mucho calor, está venteando con mucho viento de frente en contra, entonces no va a lograr tener un alcance de planeo alto. ¿Viste? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuánto llegará a planear? Dice, depende de la habilidad del piloto, además de las condiciones de vuelo que acabamos de mencionar. Si no se mantienen bien esas condiciones, si no sabe maniobrearla a su favor, entonces la aeronave no va a lograr sostenerse mucho tiempo en vuelo. ¿Listo? Bien, seguimos entonces. Dice, dos cosas ocurren cuando un motor falla. El yaw y el roll, ¿no? La guiñada y el alabeo. Todo eso se va a guiar hacia el lado del motor inoperativo, ¿ya? ¿Debido a qué? Dice, debido a que la sustentación, potencia y resistencia de la aeronave son asimétricas, ¿ok? Entonces, como todo eso está fallando del lado inoperativo, todos esos problemas se van a cargar sobre ese ala, ¿viste? Dice, ¿esos rangos de alcance están en tablas de performance del avión? Sí, hay, por ejemplo, en las tablas de performance de velocidades de planeo, por ejemplo, alcances y millas. Y ahí las tablas te especifican, ¿no? Viento calmo, velocidad de planeo tanto, ¿no? Distancia de planeo tanto y todas esas cosas. Ya te da un estimado, no es que te va a decir al 100%, ¿no? Te va a dar un estimado de acuerdo a tu altitud, cuánto de alcance en millas de planeo vos deberías tener. Depende de tu altitud. Mientras más alto estés, más largo va a ser tu alcance de planeo que vas a lograr tener. ¿Listo? Ok. Seguimos. Sigue Alex por ahí. Dice, sigue Alex. ¿Qué más sigue por ahí? Bien. Acá está el problema. Tenés acá un motor inoperativo en el costado izquierdo. El 1 está chao.
Acá está tu empuje. Thrust es empuje. Thrust yawing movement, dice. El momento de la guiñada debido al empuje. Te genera un ángulo de deslizamiento. Vos tenés que corregir ese ángulo de deslizamiento, ¿ya? Utilizando el rudder, ¿ya? El pedal, el timón de dirección, ¿ok? Con el timón de dirección, vos vas a configurar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo de la guiñada y el alabeo se va a derivar hacia el costado del motor inoperativo. ¿Viste? Se va a derivar hacia ese lado. Qué güey. Está aquí. Vení. ¿Querés salir? ¿Qué tanto se está sacudiendo este? ¿No quiere salir? Saluda. A ver, lo vamos a mostrar al perro. Ahí está. Vas a pasar clase. Hola, decirle. Mira tu corbata. Ahorita McLovin. Vas a volar después. Ahí está. Chao. Chao, 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 chao. Avísame si quieres salir. Bueno, seguimos. Parece un helicóptero cuando se sacude las orejas. Dice Carlos, cuando falla el motor, por ejemplo, del motor A, ¿no? El combustible del ala A pasa al ala B, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de combustible para multimotor? Bien, depende del avión. Depende del avión que vos volés, vas a tener distintos sistemas de combustible, ¿no? Ahora, por ejemplo, existe lo que se llama sistema de crossfit, de alimentación cruzada. ¿Quiere decir eso de qué? De que en caso de que el motor inoperativo izquierdo no esté funcionando, lo embanderaste, lo apagaste y cortaste todo, tenés que bajar la palanca del motor operativo a crossfit para que se alimente del ala opuesta. ¿Viste? Entonces, el motor que quiere comer a crossfit. ¡Tan! Y ahí te estarías alimentando del combustible del ala izquierda. Mientras vos no hagas eso, no se va a comer el combustible del otro ala, que no funciona. ¿Viste? Pero todo eso ya te va a especificar el manual de la aeronave que vos querás volar. ¿Listo? Entonces, dependiendo del avión que vos querás volar, ahí va a estar en el sistema de combustible, como vos acabas de decir, especificado de su control. Por ejemplo, en el Seneca es como te digo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Seneca? Te da la opción, la válvula de combustible de on, off y crossfit. Entonces, motor inoperativo a off, ¿ya? Y el que quiere comer a crossfit. Y ese se va a alimentar del combustible del otro ala. Han habido accidentes por nada más, porque se han equivocado en la ubicación de la palanca de crossfit y la han puesto al otro ala, se quedó sin combustible el ala que se estaba comiendo y cuando quiso cambiar ahí se cortó todo. ¿Viste? Ese otro problema. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Qué fue lo que sonó por ahí? Alex. Ya que había estado escribiendo al Facebook. Ya. ¿Qué dice? Después ahí lo voy a mandar lo voy a pegar ahorita el link mejor, antes que me olvide. ¿Ya? Denme un segundo. Denme. Ahorita lo mando el link del WhatsApp, ¿ya? Del grupo de WhatsApp. Ahí está. Gimer, gracias, dice Carlos. No hay de qué. Hola, buenas tardes, Charlie. Saludos desde Santa Cruz. Igualmente ahí. Saludos, Gimer. ¿Cómo anda? Muchísimas gracias ahí por las estrellas. Denme un segundo, lo voy a pegar el link del grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Dónde está aquí? WhatsApp web. Ahorita se los voy a mandar, ¿ya? Mientras ven ahí un rato esto. Ok, aquí lo vamos a cerrar esto. Lo voy a dejar pegado el link del enlace del grupo en los comentarios, ¿ya? Para los que no estén ahí, no puedan ingresar, ¿ok? Aquí está el enlace. ¿Se ve? No se ve ahí, está bien. Copiar enlace. Parece un helicóptero este perro. A ver, ¿dónde está? Facebook. No, acá necesito. Aquí está Facebook. Ok.
Parece que ya quiere salir. Sacarlo nomás. A ver. Nicky Mercado, bienvenido a bordo. Dame un segundo, aquí estoy pegando. Ahora sí, comentar. Ahí está. Y... a ver. Sácalo. Sí, llévalo. Pero alzalo, pues. Ahí está. Ya está. A ver, fijar. Lo voy a fijar el comentario, ¿ya? Para los que no estén, ahí pueden ingresar. Ahora sí, ya está. Ese es el enlace. Ese es el enlace. Seguimos. Bien. Seguimos. Ahí ustedes ingresan. Ahí yo les voy a mandar más tarde el enlace de la presentación. ¿Listo? Eso es. Ya entraron 2 más. Buenísimo. Seguimos. Continuamos. Yaw, ¿qué es yaw? La guiñada. ¿Qué pasa cuando el motor falla? La guiñada, dice, potencia asimétrica, provocará una guiñada alrededor del centro de gravedad del motor inoperativo. Donde esté ubicado el centro de gravedad del motor inoperativo, hacia ese lado va a guiñar el avión. Roll, la veo. Flujo inducido del aire del motor operativo, ¿no? Y la falta de flujo del motor inoperativo provocará que exista una sustentación asimétrica en las alas. El hecho de que tus motores, estén induciendo el flujo del aire sobre tus alas, provoca la generación de sustentación en cada ala. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a producir eso. A ver. ¿Ya? Ok. Entonces, eso va a generar de qué? Que tengas un viraje alrededor del centro de gravedad del motor inoperativo, hacia la izquierda en este caso, ¿no? O a la derecha, dependiendo de qué motor sea el que falle. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquí dice centro de gravedad del motor operativo, ¿no? Línea de empuje y línea de sustentación agregado por una corriente de aire en espiral, ¿no? This airplane wants to roll left and yaw left. Este avión quiere alabear hacia la izquierda y guiñar hacia la izquierda también. ¿Ya? Esto de acá genera, ¿no? Guiñada adversa generada por empuje asimétrico. ¿Ok? Listo. Seguimos. Roll. El momento, dice, de la guiñada debido a la potencia asimétrica provocará, ¿no? Que el motor operativo se mueva más rápido a través del aire mientras que la aeronave guiña, ¿no? El ala que tiene el motor que funciona corre, dice, ¿no? A través del aire mucho más rápido que el motor inoperativo. Ok, vamos a cerrar esto de acá porque está sonando el WhatsApp. Vamos a quitar esto. Ok, ya no suena. ¿Quién estará escribiendo ahí? Ojalá que ya no escriba. Se mueva más rápido a través del aire mientras que la aeronave sigue guiñando hacia la izquierda. Para contrarrestarle este alabeo y guiñada, ¿no? Se debe aplicar pedal al lado del motor operativo para contrarrestar esa fuerza. ¿Viste? Entonces, por eso ahí sale, ¿no? Dead engine, dead foot. Motor muerto, pie muerto. No pisás nunca el pedal del motor inoperativo. ¿Qué pasa? Si nos falla el motor 1, el izquierdo, ¿no? Todo el alabeo y la guiñada inducida se va a ir hacia la izquierda, ¿ok? Y yo aumento el uso del pedal hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a generar mayor guiñada a la izquierda, ese avión se va a volcar en 2 segundos. Un ejemplo, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, motor inoperativo, pie muerto, ¿no? Dead engine, dead foot. No se pisa nunca el pedal del motor inoperativo, porque si no, lo vas a volcar el avión. ¿Ya? Acuérdense de eso.
¿Qué más? Tendencias del viraje. Aerodinámica de un motor inoperativo. Las tendencias del viraje que afectan a un avión monomotor también afectan a un avión multimotor. Solamente que acá se van a duplicar esos efectos. ¿Ya? En una aeronave bimotor con ambos motores rotando hacia la misma dirección se llama bimotor convencional. ¿Ya? Si las hélices de los motores giran hacia el mismo sentido, hacia la misma dirección, se lo conoce como aeronave bimotor de tipo convencional. Giran al mismo sentido. ¿Ok? Como en este caso. Los dos giran hacia la izquierda, te dice. Ahora, para combatir, dice, el factor P, el torque, la aeronave con hélices contrarrotatorias se diseñaron. Quiere decir de que una hélice va a girar hacia la derecha y la otra va a girar hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que se disminuya el efecto del factor P y del torque en la aeronave. ¿Ok? El factor P y el torque en las hélices contrarrotatorias se cancelan cuando tengas una falla de motor en la aeronave. Lo que resulta menor necesidad de pedal opuesto para contrarrestar las tendencias de los giros. ¿Ve? Se requiere menor uso del pedal para sostener la guiñada adversa que se genera en la aeronave. ¿Ok? Eso es importante. El factor P y el torque de las hélices contrarrotatorias se cancelan. Entonces tenemos dos tipos de avión. Convencional, que giran al mismo lado, las hélices, y contrarrotatorias. ¿Ya? Entonces cuando vos vayas a hacer tu habilitación de bimotor, tú vas a preguntar o vas a escuchar que uno va a preguntar, ¿no? Y va a decir, ¿y este tiene motor crítico o no tiene motor crítico? ¿Ya? Y uno va a decir, ¿y eso qué es, no? Entonces, el avión va a definirse si tiene o no tiene motor crítico dependiendo de la rotación de sus hélices. Si son contrarrotatorias, es decir, que van en sentidos opuestos, no tiene motor crítico. Si las dos palas giran en el mismo sentido de dirección, entonces ese avión sí tiene motor crítico. Entonces ese avión convencional tendría motor crítico como el 310, como el 402, como el 411 de los Cessna, y un contrarrotatoria como un Seneca, ¿no? No tendría motor crítico. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Dice, airplanes with counter-rotating props have no critical engine. Aeronaves con hélices contrarrotatorias no tienen motor crítico. ¿Ya? Multi-engine aircraft whose engines rotate in opposite directions, dice, no. Aeronaves multimotores, las cuales sus motores rotan en direcciones opuestas, counter-rotating propellers, ¿no? Hélices contrarrotatorias, do not have a critical engine. No tienen un motor crítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que el hecho de que vayan en sentidos contrarios disminuyen la fuerza del factor P y del torque en la aeronave cuando tienen un motor inoperativo. Es decir, ese avión es mucho más fácil de controlarse en una falla a comparación de un avión que sí tiene motor crítico. ¿Ok? Bien, ahí está Paulo Fabricio Monte, bienvenido, ¿cómo anda? No se olviden de que pueden darle seguir a la página, entrar al link del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de la página, ahí se va a mandar más tarde el enlace de la presentación. ¿Ok? Excelente. Vamos, vamos. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Porque están muy calladitos ahí por el chat. Prefiero que comenten harto y pregunten, así sé que están escuchando. Por ahí lo ponen de fondo y se ponen a jugar FIFA. No cuenta igual así. Faltan 11 minutos para el sorteo. ¿Ok? Bien, vamos a esperar a ver ahí. Ya falta poco. Bien, Kurt dice, se entiende. Excelente. Seguimos entonces. Torque dice.
una aeronave dice, con hélices contrarrotatorias produce la misma cantidad de alabeo, aunque sea sin importar, ¿no? Regardless of which engine has failed, ¿no? Sin importar cuál motor ha fallado, dice. Alex dice, se entiende muy bien. ¿Pudiste entrar al grupo de WhatsApp, Alex? Vi que me habías escrito por Facebook. ¿Pudiste ingresar? Avísame si no. Ahí está. El enlace más tarde vamos a mandarlo de esto, ¿ya? Y ahí vamos a enviar también el cronograma de los directos de la semana y todas esas cosas. ¿Ok? Bien. Espero que sí. A ver, mira, entraron 3 nuevos más. Sí, yo creo que sí ya entró. ¿Me avisan? Se entiende bien, dice. Muy bien. Sigamos. Motor crítico. Ya que hablamos del motor crítico, bueno, vamos, pues, hablemos del motor crítico antes de que sea el sorteo. ¿Qué es un motor crítico? Y ahí está pensando, ¿no? El capitán ahí está en entrevista, ¿no? Está en la entrevista ahí de la clase y del examen oral. Acá me retiro, veré la repetición. Excelente directo, bendiciones, dice Kevin. Bueno, Kevin, nos vemos, que te vaya bien. Suerte. Atento a la semana, a ver, para los siguientes directos. Un motor crítico, dice, es aquel, ¿no? En caso de una falla, afecta drásticamente al performance y la maniobrabilidad de la aeronave. Es el motor que cuando falla, te afecta de forma drástica al performance y a la maniobrabilidad de la aeronave. Es mucho más difícil de controlar el avión si ese te falla. El efecto del motor crítico es más notable cuando la aeronave está con baja velocidad y con una alta configuración de potencia. Cuando el avión va a estar con baja velocidad y con una alta configuración de potencia, cuando esté despegando, por ejemplo. Un despegue con emergencia y que sea el motor crítico, es mucho más difícil de sostenerlo el vuelo bajo control que en caso de que no sea con ese motor que falle. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? El efecto del motor crítico es más notable cuando el avión está con baja velocidad y con una alta configuración de potencia. Un motor crítico es aquel que cuando falla te afecta mucho, te daña el comportamiento y la maniobrabilidad de la aeronave. ¿Listo? Bien. Aquí te está comparando. Vamos a analizar, a ver. El lado izquierdo ha fallado el motor 2, el de la derecha, en el avión de acá. En el lado derecho ha fallado el motor izquierdo. Vamos a determinar, ¿no? ¿Cuál es el crítico? A ver. Dice, Operating Engine Thrust Vector. Mira el vector. Es mucho más, ¿no? Fuerte este lado que este otro lado de acá. Aquí falló el motor izquierdo. Entonces, si la cantidad, ¿no?, de energía es más alta en un lado que del otro, quiere decir, como en este caso, que este sería el motor crítico, el derecho. Porque si me falla el derecho, como en este lado de acá, es mucha mayor la diferencia en caso de que me falle el izquierdo con este otro de acá. ¿Ve? Sigamos analizando. Un bimotor convencional con hélices rotando de la manera clockwise. ¿Qué es clockwise? Significa en sentido horario, ¿ya? Un avión que esté rotando en sentido horario, el motor crítico va a ser el izquierdo. Quiere decir que las hélices giran hacia la derecha. Si las hélices del bimotor giran hacia la derecha de los dos, entonces su motor crítico es el izquierdo, el 1. En una aeronave con hélices contrarrotatorias no existe motor crítico. Dice, debido a que la guiñada y el viraje causado por la pérdida del motor es idéntica al que sigue funcionando. ¿Ve? Es la misma, dice. ¿Se ha entendido eso? En un avión con hélices contrarrotatorias no hay motor crítico. En un avión que los motores giran en sentido horario sus hélices, el motor crítico es el izquierdo. Ahí está.
Entonces dice, no, rotación de la hélice hacia la derecha, torque a la izquierda. Ok. Es opuesto, ¿no? Acción-reacción, acuérdense. Ahí está las líneas de empuje de los motores de acá. Motor 1, motor 2. La guiñada del 1 es igual a la guiñada del 2, ¿no? Ahí se muestra. Motor crítico. Los 4 factores que determinan si un motor es crítico va a ser el factor P, accelerated slipstream, ¿no? La corriente de aire hacia atrás, acelerada, el torque, ¿no? Ya sabemos del torque del avión, y el spiraling slipstream, ¿no? La corriente de aire en espiral hacia atrás. Ahí está, ¿no? El torque en la foto 1, el factor P en la foto 2, el accelerated slipstream, ¿no? La corriente de aire, el flujo del aire hacia atrás, y el spiraling slipstream, ¿no? La corriente de aire de deslizamiento en espiral hacia atrás. Esos son lo que va a determinar si un avión tiene motor crítico o no. El factor P ya sabemos, ¿no? ¿Qué dice el factor P? La pala de la hélice que cuando baja agarra mayor cantidad de aire, ¿no? Genera mayor fuerza que la que está subiendo. Entonces eso va a determinar la línea de empuje, ¿no? El torque, ¿qué dice el torque? De la acción-reacción, ¿no? Si gira hacia la derecha, se genera una fuerza hacia la izquierda. Si gira hacia la izquierda, se genera una tendencia de fuerza hacia la derecha. ¿No es cierto? Torque, a medida que el motor, dice, y la hélice giran en una dirección, ellos a su vez intentan rotar el avión en otra dirección. Ahí está, la de acción-reacción, ¿no? Esto se debe a la tercera ley de Newton, porque para cada acción se tiene una reacción igual y opuesta, dice. Esta fuerza también actúa cuando un motor falla, porque todavía dice hay un segundo motor que está funcionando. ¿Ve? Entonces, si el torque sigue siendo alto cuando el motor falla, vas a tener una tendencia de que el avión se vaya hacia el otro lado mucho más fuerte. El resultado del torque es el viraje, ¿no? Pero también se combinará con los otros factores previamente mencionados, ¿no? Si falla el motor izquierdo, el momento de la guiñada del motor derecho, su empuje, va a hacer que el torque trabaje y guiñe y rote el avión hacia la izquierda. ¡Pam! Se falló el motor izquierdo. El del derecho sigue trabajando, entonces eso todo se empuja hacia el costado izquierdo. Como en este caso de acá. ¿Ve? Si falla el motor derecho, el empuje y la guiñada del motor izquierdo, ¿cierto? El total de su torque se va a dirigir al costado derecho, pero en un menor grado, ¿ya? En una guiñada y el avión hacia la derecha. Es mucho más baja, fíjense la flecha del lado izquierdo que la del lado derecho. ¿Ven la diferencia? Eso va a determinar el motor crítico. ¿Por qué? Fíjense la ubicación de la línea de empuje. Del motor 2 está al lado derecho del motor, ¿ya? Esa línea de empuje. Ahora, del motor 1 también está al lado derecho del motor 1. Pero el eje longitudinal, ¿se acuerdan que hablábamos al inicio? Todo eso va a estar influenciado sobre el eje longitudinal del avión. La distancia que existe entre la línea de empuje del motor 2 y el eje longitudinal lo vamos a conocer como brazo, ¿no? El brazo es la distancia que existe de un punto de referencia fijo, que en este caso va a ser el eje longitudinal, ¿ya? Y la línea de empuje del motor. El brazo es mucho más largo del motor 2 que del motor 1, fíjense. Entonces, si me falla el motor 1, como el brazo es mayor, el momento es mayor. Por eso es que el torque es más alto y me manda con mucha mayor fuerza hacia la izquierda del avión. ¿Ya? El motor 1, el brazo es más chico. Por eso es que la tendencia
de que vaya hacia la derecha el avión cuando el motor derecho falle es más baja a comparación de la otra. ¿Se entendió eso? Eso es básico, eso sí o sí tienen que saber. La distancia del brazo, de la línea del empuje del motor con respecto al eje longitudinal determina la cantidad de fuerza que va a tener ese avión cuando se gire o cambie de dirección cuando un motor falle. ¿Ok? Bien. A ver. Esto nos indica que la guiñada será peor si el motor izquierdo falla, lo que significa que el motor izquierdo es el motor crítico. Así estamos definiendo cuál es o cuál no es el motor crítico. ¿Ve? La ubicación de la línea de empuje está más cerca al eje longitudinal, el del izquierdo, que el del derecho. Si el brazo es mayor, el momento es mayor, la fuerza de tirarte a la izquierda va a ser más fuerte. ¿Ve? Bien. Quedan 15 segundos. ¿Quién está participando del sorteo? Ya vamos a sortear, ya pasó la hora. A ver. ¿Sorteamos? Ahí está, time check. De una vez, ¿no? Ya todo dice. ¿Sorteamos o no sorteamos? Aquí vamos a ver, ya comienza el sorteo. Listo, vamos acá. Acuérdense que tienen que estar en el chat. Si no están en el chat activo, lo vamos a volver a sortear. Voy a mostrarlo aquí. Solo arriba. Vean. Charlie Papa Simulations. Y aquí vamos a colocar acá la foto del post. ¿Dónde está? Esta de acá. Hay 29 comentarios. A ver, para que lo vean. A ver. Load comments. Dice test. If you want to make sure that your Instagram ID fue set correctly. No. Start. Ahí está. ¿Quién está participando? Dice Helmut, Carla, Fer Corrales, Mari, John, Fer Willy, Pilot MS, este es Stifler, Alejandra Vascopé, dice Inar, Mauri, Ángel, Raúl, Roger, este de acá, Yusef, Fernando Torrico, Paul, Rodrigo y Diego. Vamos a ver los settings. Un ganador, un sustituto, aquí lo vamos a poner. Sorteo de los 900 seguidores. Facebook. Ahora sí. ¿Listo? A ver, mínimo de menciones, 2. Mínimo 2 tienen que estar. Para countdown, dice 5. Le vamos a poner 10. Vamos a batir aquí, shuffle. ¿Cómo se participa? Dice Kurt. Ya tarde ya. Recién. Comenzamos. Podés participar, sí, Kurt, para el siguiente. El de los 1000 y el de Navidad. El de Navidad está empate, mira. 11-11. 11 personas quieren el 23 y 11 personas quieren el 24, la encuesta. Vamos a definir, nos parece, a penales. A ver, comenzamos. Quiero que la gente ponga en el chat, empecemos y empiezo, para que sepamos quién está conectado y quién no, para ver quién se lleva el premio. ¿Listo? Acuérdense, si no está en el chat, no empezamos. Go, dice Diego. Diego, ¿de qué, Gustavo? Me acordé de Diego Go, ¿no? El de la caricatura. A ver, Stifler dice sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Necesito saber ahí quién más está. De una, dice Carlos, dice rápido para volver al motor crítico. Dice. A ver.
En Z, dice Ítalo, ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Buenas tardes a todos, dice Helmut. Dice Helmut, dice go. Gabriel dice buenas tardes. Entró cabalito Gabriel al sorteo, mira. Excelente explicación, dice Alejandra, ya. Bueno, creo que somos todos, ¿no? Fernando Corrales está ahí, está bien. Excelente. Vamos a sortear de una vez. Si no está y no contesta, hacemos de nuevo, ya saben. Porque tiene que ser uno de ustedes que se lo lleve. Vamos a batir. Vamos a batir. Vamos a batir hartas veces. Hartas veces vamos a batir. Para que no salga. Go, dice Fernando. Ya de una vez. De bolas. Start. Helmut. Dietrich. Ahí está Helmut. Mira vos su suerte. Vive en Cochabamba. O sea que me vas a hacer pagar flota. ¿Estás en Cocha? Si no gano, le quemo la casa, dice Stifler. ¿Cómo pues? ¿Y después dónde va a haber directo? ¿Está Helmut o no está Helmut ahí? Para que si no, acá está el reemplazo. Fer Corrales, dice, era el reemplazo. Estoy en Tarija, dice Helmut. Mira vos. Ya. O lo menos está presente en el chat. Ahí está. Si querés sacarle screen. Y ya después ahí me hablas por Instagram o yo te voy a escribir por Instagram. Para que me pases tus datos y yo te lo mande por flota ya. ¿Te parece? En el transcurso de la semana. ¿Está bien? ¿Sí o no? Si no querés, también me lo quedo, ¿no? Por eso yo te decía, ¿no? Yo vi que comentaste varias veces, pero comentaste de a una persona. Carlos dice al agua. Listo, gracias, dice ya, belleza. Bueno, jóvenes, ahí está. Ahí ya me fijé, mira, viste, ahí sale. Ha empezado a seguirnos hace 1 hora y ha comentado 3 veces el post. Ustedes han visto que hemos batido harto y ya se lo llevó Helmut. Voy a darle aquí a Get Certificate. Ahí está. Vamos a darle aquí. ¿Cómo hago para descargarlo aquí? Download Image. Ahí está. Y Download Video. Solo para Premium dice. Ya ni modo. A ver. Este es, ¿no? Ahí está. Esto lo vamos a subir más tarde. @Helmut. Listo. Participaron 29 personas, mira vos. Buen número. Ya saben ahora. Qué bueno, dice Gabriel. Felicidades al ganador. Eso es, ¿no? Está bien. Qué agradable sujeto. Está activo el de Navidad. ¿Ya? El de Navidad. Mira, ahí está Fernando. Dice premio consuelo, dice Fernando. No, pues, me vas a dejar yesca. Ya se fue el de los 900. Sigue el de Navidad. ¿Este es el de Navidad? ¿O no? Sigue el de Navidad, que es el más cercano, que es el que estamos peleando. Ahora todos vayan y comenten este de acá. Le dan me gusta y etiquetan a 2 personas. ¿Ok? Este es el de Navidad. El libro de cómo pérdida de control de vuelo, ¿ya? Y la taza de la página. ¿Ok? Este es el de Navidad que está activo. Mira, está ganando el 24. Subió otra vez. 13 personas quieren el 24 y 11 quieren el 23. Voy a tener que hacerlo el 23 a la medianoche para que no se peleen, ¿no? Este está activo, el de Navidad, y está también el de los 1000. ¿Ok? Está el de Navidad y está el de los 1000. O sea que premio consuelo, pucha, ¿qué más? No se puede. Hay 2 sorteos activos todavía. Y si llegamos a los 1000 antes del 31 de diciembre, ya
aparte de sortear esta caja completa, sorteo una gorra y una taza más. Solo si llegamos a los 1000 antes del 31. Ahí está. Nos vamos y nos quedamos así, regalamos todo, ya se va todo el stock. Y ya después empezamos a vender. ¿Listo? Bueno, espero ahí. Se fue este de acá, lo siento, se lo ganó ahí Helmut. Y este de acá está activo todavía hasta Navidad, vamos a definir qué día. Y este otro de acá está pendiente hasta que lleguemos a los 1000, ya somos 924 seguidores. Llegamos a los 1000 y sorteamos la polera de Stall Pilot Shop, la gorra, la taza y el libro, ¿ya? Y si llegamos antes del 31 de diciembre, sorteo aparte otra caja a otra persona, de una taza y una gorra. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces, seguimos la clase. Ya se fue ya. Se fue la cajita. Aquí está el premio. ¿Sigue Helmut ahí? ¿O ya se fue? A ver, vamos a tomar. Tengo aquí. ¿Sigue Helmut o no? Porque si se quedó al sorteo y se fue, no vale la pena, ¿no? Gabriel dice, lo bueno es que ya tengo vaso chopero. Pues, Gabriel fue uno de los primeros en ganarse un premio, ¿no? Aquí estoy, dice, ya mira, acá está tu libro. Tu libro, mira, de aeropuerto. Ni yo lo he leído. Lo hubiera aprovechado para leerlo, pero quiero que lo estrenes vos. ¿Ah? Para que no digan después de que yo me aprovecho de sus premios. Mira, aquí ojeando, tiene de las luces de las pistas, las marcas de las pistas, señalizaciones, manejo de tierra de aeropuerto. Está bastante gráfico. Hay mucho, ¿no? Hay mucha información importante. Y te vas con la gorra aquí. Ahí está tu caja, ¿no? Así te va a llegar hasta Tarija. ¿Ok? Entonces, cuando la esté mandando en la flota, yo te mando confirmación. Ahí te voy a hablar por Instagram. Me pasas tus datos, tu número, todos tus datos. Meta. Ahí va a estar la caja. La voy a embalar ahí para que no se entre agua, no te la roben. No te la meleen ahí. O capaz llegue de aquí un mes porque los chapacos son lentos. O sea, así se va a ir. Ahí está. Así cerradita se va a ir. Dice Stifler. ¿Dónde? Dice, ya me voy indignado. Dice, no, ¿cómo pues? Team indignado, dice Gabriela. Gabriela, ¿de qué Alejandra? Helmut dice, gracias hermano. Dice, ¿dónde venden esos libros, Alex? Para el que quiera los libros, ya, se llama Aerobook Bolivia. Te voy a etiquetar acá en la tienda, ya. Es Aerobook Bolivia. ¿Ok? Nuestro amigo José Quiroga. Aerobook Bolivia. A ver si me sale su página de Facebook. No me sale. Dame un segundo. La voy a buscar aquí la página en Facebook y la voy a etiquetar. Si quieren adquirir cualquiera de esos libros, ahí le escriben, le dicen que vienen de la página de Charlie Papa y les hace su descuento, ¿ya? Se llama Aerobook Bolivia. O estás ahí en el grupo de WhatsApp. Creo que ya estás, ¿no? Ahí yo les puedo pasar el contacto directo con él. Pero, por si acaso, te voy a dejar el link de su página, ¿ya? Él trae todos estos libros. Ahí. Ese es el enlace. Eso es. Ya te contesté. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Team indignado, dice Alejandra. Ok. Ahí está. ¿Cuál es el precio de los libros? Dice Kurt. Ya, directo con directo con el dueño hablan. Ya, yo no vendo. Él nos ha dado aquí para el sorteo. Ya le dicen, ya saben, le escriben, ya, y con él directo hablan. ¿Meta? Está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahorita les paso el contacto y directo le escriben. ¿Dónde está? ¿Dónde está Charlie Papa? Charlie Papa, aquí está. ¿Está ahí, no, Kurt? ¿Entró Kurt al grupo o no? Mejor al grupo, dice Aerobook.
Sí está, ¿no? Saludos a todos, bendiciones, dice Gabriel, mira, entra. Ya se va. Ahí está Stifler. Ya, ok. Bueno, le estoy dejando el link, el contacto. ¿Ya? El contacto de los libros. Si quieren comprarle, ¿ya? De los libros. Ok. Les acabo de mandar el contacto, ¿ya? De parte de la página le dan descuento. Les dan descuento. Listo. Avanzamos entonces. Ya pasó el sorteo, ya nos distrajimos un rato. Ese Helmut sigue comentando en los otros posts, ya quiere ganarse todos los sorteos. No. No hay que ser egoísta, como dice Ítalo. Hay que dejar que otros participen y ganen, ¿no? ¿Ah? Ya ahí está. Ya le mandamos el contacto al WhatsApp. Meta. Ahí ya él después les contesta. Seguimos. Corriente de aire en espiral. El efecto de spiraling slipstream es generalmente tan mínimo que algunos casos incluso ignorarán sus efectos por completo. Dice, ¿qué es esto de acá? Dice de que la hélice mueve el aire hacia atrás, ¿no? Pero como la hélice gira, el aire que mueve hacia atrás también lo hace girar. ¿Ve? Entonces eso produce un movimiento de aire hacia atrás. Dice que corre por todo el ala y puede que llegue hacia el estabilizador vertical y lo empuje al avión hacia el otro costado. ¿Ve? En aviones monomotores, como el motor está ubicado sobre el eje longitudinal del avión, el aire en espiral corre por todo el fuselaje hasta el estabilizador vertical y empuja la cola del avión hacia la derecha y la nariz a la izquierda. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a producir de que el avión vaya a la izquierda. Ese es su torque. Es uno de los 4 efectos del torque. ¿Ya? Pero acá dice, la rotación de alta velocidad de una hélice de avión da una corriente en rotación en espiral. Para altas velocidades de hélice y bajas velocidades, ¿no? Como en despegue y aproximación. Una cosa es la velocidad de la hélice y otra cosa es la velocidad aérea. ¿Por qué? Porque la velocidad de la hélice se mide en RPMs y la velocidad aérea la vamos a medir en nudos. Para un despegue, las RPMs de la hélice son altas. Entonces la hélice va rápido. Pero en el despegue vos vas a una velocidad baja de ascenso. ¿No? Esa es otra cosa. Por eso que dice, ¿no? Como en despegues y aproximaciones. Esta rotación en espiral es muy compacta y ejerce una fuerza lateral sobre la superficie del estabilizador vertical del avión. ¿Ve? Empuja el estabilizador vertical hacia un costado. Entonces, si se nos va un motor, el otro motor que siga funcionando va a empujar más el estabilizador vertical hacia el otro costado, aumentando la guiñada adversa del motor inoperativo. ¿Has visto eso o no? Suele pasar. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces. Cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Ya? Bien. Vamos, seguimos. Ahí está. Propeller rotation, dice, ¿no? Está girando el motor hacia la derecha, ¿no? ¿Y qué va a pasar si se nos va el motor de un lado? La corriente de aire en espiral va a chocar más fuerte que al otro, ¿no? ¿Sí o no? Cuando esta corriente de deslizamiento en espiral golpea la aleta vertical a la izquierda, no, o sea, el timón de dirección hacia la izquierda, provoca el giro a la izquierda o guiñada sobre el eje vertical del avión. Cuanto más compacta sea la espiral, más prominente es la fuerza. ¿Cuándo va a ser compacta esa fuerza? Cuando el avión vaya lento y las RPM sean altas. ¿Ok? En despegues y aterrizajes. Sin embargo, a medida que aumenta la velocidad de avance, la espiral se alarga y se convierte en una fuerza de menor aleta vertical. ¿Ve? Mientras más rápido vaya el avión, esa espiral se alarga, entonces la fuerza con la que impacta y mueve el avión es más baja. ¿Listo? Bien, seguimos.
Si el motor izquierdo falla, la corriente en espiral no golpeará la cola, lo que no fuerza la guiñada adicional. Si el motor derecho falla, la corriente de deslizamiento en espiral golpeará el lado izquierdo de la cola y provocará un viraje hacia la izquierda en dirección opuesta del viraje de la derecha, causada por el motor inoperativo. Entonces vamos a ver aquí, miren. Acá falló el motor izquierdo, ¿no? Entonces esto azul es la corriente en espiral, va hacia la derecha, ¿sí o no? Lejos del estabilizador vertical, no lo choca. Después, ¿qué pasa con el otro lado? El otro lado es el motor 2, ¿no? El motor derecho. ¿Qué pasa con el motor derecho? No sirve. Entonces la corriente en espiral que deja el motor izquierdo operativo choca con el estabilizador vertical y genera una pequeña tendencia que se vaya a la izquierda. Como el motor derecho no funciona, hay una guiñada hacia la derecha. Pero como el de la izquierda está funcionando y choca con el vertical, le disminuye esa tendencia de irse a la derecha. Por eso es que el motor crítico es el izquierdo. ¿Por qué? Porque la guiñada va a ser mucho más potente a la izquierda cuando el motor izquierdo falla, a comparación de cuando el motor derecho falla y se produzca esa guiñada hacia la derecha. ¿Ok? Bien. Si no entienden, me avisan. Si se entiende bien, también, ¿no? Si se entiende, se pone ahí. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Dice, esta guiñada de la corriente en espiral ayudará a oponerse a la guiñada del motor averiado. Lo va a ayudar. Esto hace que el motor izquierdo sea el crítico. ¿Qué decía el concepto del motor crítico? El motor crítico es aquel que cuando falla provoca de que el control de la aeronave y el performance sea mucho más difícil de mantener. Entonces, ahí tenemos el spiraling slipstream y el accelerated slipstream. Corriente de flujo hacia atrás acelerada y corriente en espiral hacia atrás. ¿Listo? Bien. En la accelerated slipstream, como resultado del factor P, dice, la pala hacia abajo tendrá una mayor agarre de apoyo que la pala que sube. Acuérdense, es como si ustedes estuvieran en un bote, kayak, y estuvieran remando, ¿no? Cuando vos metés la pala al agua, haces más fuerza que cuando sale fuera del agua. Lo mismo pasa con la hélice. La pala de la hélice que baja, dice, agarra más aire que la que sube y entonces produce una mayor producción de energía. ¿Ve? La pala hacia abajo, dice, está más lejos del eje longitudinal en el motor derecho que el motor izquierdo. ¿Se acuerdan que hablábamos del brazo? La distancia de las líneas de empuje, ¿no? Es más lejos el brazo del motor derecho del motor 2 que del motor 1. ¿Viste? El deslizamiento acelerado crea una elevación más alejada del eje longitudinal en el motor, o sea, un empuje. ¿Ya? El derecho que en el izquierdo, lo que hace que el motor izquierdo sea el motor crítico. Otra vez. Todo lo que estamos analizando acá es lo que define a un motor crítico. Entonces, cuando ustedes vayan y les pregunten en su examen oral de multimotor, ¿cómo determino yo el motor crítico? Vas a decir, se determina, ¿no? De acuerdo al torque, a la corriente de aire en espiral hacia atrás, al factor P, ¿no? Y al flujo de aire acelerado hacia atrás. ¿Por qué? Porque esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto, esto por la tercera ley, esto es porque cuando va en espiral hacia atrás, en bajas velocidades y altas RPM, compensa más si falla el motor izquierdo o compensa menos si falla el motor derecho, ¿no? Acá me dice, ¿no? Que cuando la pala baja tiene mayor fuerza que la izquierda, entonces la línea del vector de empuje está más alejada del eje longitudinal. El otro es de la acción-reacción, ¿no? Como bajan hacia la derecha, hay una tendencia de irse hacia la izquierda y así sucesivamente. ¿Ve? Entonces ahí ya no te va a molestar tanto tu chequeador porque vas a tener la idea. ¿Y qué es un motor crítico? Es el motor crítico que cuando falla, genera mayor dificultad de control y maniobrabilidad al piloto, ¿no? Le exige mucho más, le exige mucho mayor concentración. Entonces, cuando ustedes tengan su problema y su falla, tienen que provocar esta condición de cero deslizamiento.
La solución para mantener el rumbo de la aeronave, reducir la resistencia, es mejorar el performance utilizando la técnica de cero deslizamiento. Cuando la aeronave tiene una banca hacia el motor operativo, una banca es una inclinación, ¿ya? De 2 a 5 grados aproximadamente. El diedro, ¿qué es el ángulo diedro? A ver, ¿alguien se acuerda? De los 6 que están ahí mirando. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es el ángulo diedro? Ángulo diedro, ángulo diedro, ángulo diedro. ¿Alguien se acuerda qué es el ángulo diedro por ahí? Sean honestos, digan sí, no. Ahorita lo busco en Google. No, no vale hacer copie. Ahorita busco mi test prep. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ángulo de las alas, dice. A ver. Bueno, el ángulo diedro, dice, es el ángulo formado entre las alas y la línea central del fuselaje del avión, ¿no? ¿Por qué? Porque las alas del avión encajan en el fuselaje de la aeronave. Entonces esas alas pueden estar con un ángulo cero con respecto al fuselaje, neutro, o un ángulo positivo hacia arriba del fuselaje, un ángulo negativo hacia abajo del fuselaje. Ese es el ángulo diedro, es el ángulo que forman las alas con respecto a la línea del centro del fuselaje del avión. Puede ser neutro, positivo, negativo hacia abajo. Bien, entonces dice que ese ángulo diedro crea un componente de sustentación horizontal. Lo que nosotros estamos buscando es de que el avión, como no le sirve el motor de ese ala, la tengo que levantar el ala que no sirve para que el ángulo diedro me ayude a generar sustentación adicional en el ala inoperativa. ¿Para qué? Para que ese avión no se caiga hacia ese costado. Por eso es que si ustedes hacen una inclinación o un viraje hacia el motor inoperativo, fija, se van a matar. ¿Listo? Bien. Este componente de sustentación minimiza la necesidad del uso del pedal. Hay que poner pedal, decía, ¿no? Dead engine, dead foot. Motor muerto, pie muerto, ¿no? Para mantenerse alineado con el eje longitudinal de la aeronave con el viento relativo. Hay que poner pedal. Hay que inclinar las alas. Y de ahí hay que compensar el avión. ¿Viste? Dice, paso 1. Counter yaw with rudder. Contrarrestar la guiñada con el pedal. ¡Pam! Fíjense la foto, el motor derecho no sirve. Después, vamos a poner aquí, esto está muy frío ya. Después se van a resfriar y sale caro. A ver. ¿O no? No marca ya. Ahí. Listo. Bien. Entonces, motor derecho no sirve. Dice, hay que usar el pedal para contrarrestar la guiñada. Paso 2. 5 grados de banca hacia el motor operativo. Hay que levantarlo. Towards the live engine, ¿no? 5 grados de banca. 3. Raise undercarriage, ¿no? Levantar un poco la nariz. Después 4 dice raise undercarriage es como lo que tengas abajo, ¿no? Levantar los flaps o levantar los trenes. Lower the nose, ¿no? To maintain speed. Bajar un poco la nariz para mantener la velocidad. Y número 5, positively identify the failure, ¿no? Identificar la falla del motor. Y embanderar el motor inoperativo. Esos serían los 5 pasos. Engine failure after takeoff. Ese es. Altitude following engine failure after takeoff. Falla de motor después del despegue. ¿Viste? Actitud a tomar en caso de una falla de motor después del despegue. Eso significa FATO. Engine failure after takeoff. Como estás despegando, estás con flap o estás con tren, entonces eso es raise, es levantar. ¿Ya? Undercarriage, lo que tenés abajo del avión. Entonces tu flap está abajo, tu tren está abajo, arriba. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia. Tenemos 4 aviones.
Flight path, patrón de vuelo. Contra el viento relativo está bien, está todo normal. Zero side slip, both engines working, dicen, ¿no? Los dos motores funcionan una belleza. Listo. Pam. Aquí está, mira, dice, motor inoperativo, sin acción del piloto, mucha resistencia. El avión va a continuar girando hacia el motor muerto, hacia el motor inoperativo, hacia la izquierda. ¿Ve? El motor derecho avanza mucho. Acá, ¿qué dice? Motor inoperativo, mala acción del piloto. Acá dice que el piloto no hizo nada. Acá dice que el piloto hizo algo, pero lo hizo mal. Rudder applied to center the ball, dice, ¿no? El pedal lo ha utilizado para centrar la bolita. ¿Se acuerdan la bolita del palo y bola del coordinador de banca y viraje? Hace la referencia, dice, ¿no? Sobre la fuerza centrífuga y la sustentación del avión, el equilibrio. Aplica el pedal para centrar la bola, pero el avión sigue en un deslizamiento hacia un costado, ¿no? Debido a que la fuerza aplicada en el pedal y el empuje asimétrico, creando mucha resistencia. Entonces lo que vos tenés que hacer, dice, es poner la bola a la mitad, no en el centro. ¿Ya? Engine inoperative, motor inoperativo. Correcta acción del piloto, dice, resultado de ¿qué? Una condición de cero deslizamiento. De 2 a 5 grados de banca hacia el motor operativo. Rudder input, aplicar fuerza del pedal lo suficiente como para colocar la bola en un medio o un tercio de la bola fuera de su centro. ¿Ve? ¿Qué decía acá? La condición de cero deslizamiento minimiza la necesidad del pedal. Porque si yo utilizo puro pie, entonces a tu pierna le va a dar un calambre, ¿no? Y el avión se va a deslizar hacia un costado, no va a lograr mantener el rumbo correcto. ¿Se ha entendido? Yo creo, ¿no? Ya vamos 3/4 partes, ya vamos a acabar. Bien, vamos 1 hora 52 de directo. Otra vez está en empate el sorteo. 50-50. 14 personas quieren el 23, 14 personas quieren el 24. Vamos a tener que irnos a los ñetes aquí para que se determine, ¿no? Quién gana entre los 14 y 14. Y eso que yo no estoy votando. Porque si yo voto se desempata esta oringa. ¿Sí o no? 924 personas nos siguen. Excelente, estamos subiendo. Lo bueno es que estamos subiendo. Éramos 915 antes de empezar el directo. Vamos. Performance de ascenso. El performance de ascenso depende del exceso de potencia para contrarrestar la resistencia. Mientras más exceso de performance ustedes tengan, mayor capacidad de ascenso va a tener ese avión. Más va a subir. ¿De qué se alimenta la sustentación? De la velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que te hace generar velocidad? El empuje. Entonces, si tu empuje es muy alto, tu sustentación va a lograr ser también muy alta. Cuando un avión bimotor pierde un motor, el avión pierde el 50% de su potencia disponible. Ya sabemos eso. Como resultado, perdemos el 80% de exceso de ascenso disponible para el avión. Como en este caso, mira. ¡Pam! Se le fue el motor izquierdo. Se le queda solo el derecho. Cuando se pierde un motor, dice, maximice el empuje del motor operativo, minimice el arrastre, flaps arriba, tren arriba, para lograr el rendimiento óptimo de ascenso con un solo motor. ¿Ya? Cuando perdas un motor, asegura el motor operativo, ¿ok? A su máxima potencia continua y minimice el arrastre, flaps arriba, tren arriba, y así vas a lograr tener un rendimiento óptimo de ascenso con un solo motor. ¿Ok? Ahí está. Entonces, hace rato, por ejemplo, creo que era Kurt, ¿no? El que preguntaba cuál era si había tablas de performance, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una tabla de climb performance. Esto es rendimiento de ascenso. Dice, Gerardo, ¿cómo anda? Lalín, buenas tardes. Dice, climb performance, one engine operating, year up. Un solo motor operativo
tren arriba. ¿Ya? Un solo motor operativo con tren arriba el avión. Con los dos motores, no, apretalo bien. Otra vez se va a abrir. No, hacia el fondo. No hagas eso, apretalo nomás. Empujalo así con la mano, recto. Ya, ahí. Ya. Un solo motor con tren arriba. El avión va a perder mucha mayor cantidad de ascenso. Dijimos de qué. Te va a decir, mira. Condiciones asociadas. Flaps up, cold flaps open, abiertos. Inoperative engine, close. Se cierra el cold flap del motor inoperativo. Landing gear up, tren arriba. Mixture full reach, todo rico. Propeller, inoperative engine, feather, eso es embanderado. Power, 2700 RPM, full throttle, acelerador al máximo. Airspeed, 88 knots, ¿no? 88 nudos indicados. Nota, dice, de 2 a 3 grados de banca hacia el motor operativo. ¿Ya? Y aquí te está dando condiciones, ejemplo, 8 grados centígrados de OAT, altitud de presión 1250 pies, peso del avión 3430 libras, perdón. Un solo motor, ascenso 285 pies por minuto vas a tener de capacidad, date cuenta. ¿Ves cómo cambia? Con los dos motores puede ser que tengas 1200 pies por minuto. Va a cambiar todo eso. ¿Ya? Bien. Techo de servicio. ¿Alguien conoce a estos aviones de acá? ¿Los ha visto? ¿Alguien del chat que conozca qué se llaman? ¿Cuál es su característica de estos aviones de acá? A ver. El SR-71 dice Kurt. Exactamente. SR-71 Blackbird le dicen, ¿no? El Blackbird. ¿Cierto? Ya. Y el otro es el U-2. El otro es el U-2. ¿Cuál es su característica de estos aviones? Estos aviones lo utilizaban de espía. Un avión de espía necesita ser imperceptible para los radares, dice, ¿no? Como en esa época no había mucha tecnología, estos son aviones de la Guerra Fría, quiere decir que son de más o menos de los años 80 y de los 70. ¿Qué va a pasar? Necesitaban volar muy alto, muy arriba. Entonces, para tener un techo de servicio muy alto, tenían que tener una capacidad de empuje muy alta también, ¿cierto? Un techo de servicio con un motor es la altitud máxima o más alta a la que el avión puede mantener un nivel estable de velocidad de ascenso con 50 pies por minuto con un solo motor operando a full potencia y la hélice del motor inoperativo embanderada. La hélice del motor inoperativo embanderada. Ese es el techo de servicio. ¿Ya? A la altitud a la cual el avión va a poder seguir subiendo. Y el techo absoluto es a la altitud a la que el avión ya no puede seguir subiendo con un solo motor. Y con un motor operativo a full potencia y la otra hélice embanderada. ¿Ve? Techo absoluto y techo de servicio. ¿Ya? Bien. Entonces, puede ser de que vos tengas distintos tipos de techo de servicio para cada motor, para cada avión. Eso ustedes lo tienen que buscar en su manual del avión. ¿Ya? En el manual de vuelo. ¿Ok? Tienen que verificarlo ahí cuál es su techo de servicio, cuál es su techo absoluto, a qué altitud tengo que empezar a descender, por ejemplo, ¿no? Si estoy a 25.000 pies y tengo una falla de motor, me va a obligar a descender a 13.000 pies, por ejemplo, el Seneca. ¿Por qué? Porque su techo de absoluto con un solo motor es 13.000 pies. Ya de 13.000 para arriba ya no puedo seguir subiendo. No me voy a lograr sostener. El empuje que genera ese motor ya no es suficiente como para mantenerse con uno solo a 25.000 pies. Necesita descender inmediatamente para que no entre en pérdida y en stall. Entonces van a ver tablas. Single Engine Climb Performance. Rendimiento de ascenso con un solo motor operativo. Aquí están las condiciones. Siempre tienen que leer las condiciones de las tablas. One engine inoperative, un motor inoperativo.
cold flaps abierto, operating engine only, solo del motor inoperativo, gear and flaps retracted, ¿no? Tren arriba y flaps arriba, 5 grados de banca hacia el motor operativo, potencia full, acelerador full, mezcla, dice, reduzca según las instrucciones del ICOMING, ¿no? O del motor, lo que te indique tu motor. ¿Ya? Buenísimo. Entonces ustedes ponen acá su altitud de densidad, ¿no? La altitud de presión la corrigen por la temperatura y sacan la altitud de densidad y van ahí buscan su peso y según con su peso sacan cuántos pies por minuto van a tener. Y sacan acá a este otro lado, según su peso, cuántos nudos va a ser su mejor régimen de ascenso. ¿Ven? Vamos a las velocidades de un avión multimotor. Tenemos la BMC. Tenemos 4 tipos de velocidades, perdón. Están las de control, ¿ya? Están las de performance, están las de limitaciones y están las específicas. ¿Listo? Entonces ustedes empezamos con las de control. Tenemos la BMC, es la velocidad mínima de control en vuelo con un motor crítico inoperativo. Es la línea roja inferior. ¿Ok? La BMC. El avión, si llega a estar por debajo de la BMC con un motor inoperativo, ya no va a responderte a tus comandos. Ya el avión empieza a descontrolarse. La BS es la velocidad de stall o mínima controlable del vuelo, ¿no? La BSO es la inferior del arco verde y la BS1 la inferior del arco blanco. Configuración en específica y la otra es en configuración del aterrizaje. A ver, que alguien me corrija si primero viene el arco blanco o después viene el arco verde. ¿Cuál empieza primero, el arco blanco o el arco verde? ¿Cuál empieza primero? ¿El arco blanco o el arco verde? Arco blanco, dice. Ya. Entonces, la BS0 va a ser en configuración de aterrizaje, va a ser la del arco blanco. Y la BS1 va a ser la configuración específica con flaps up y tren arriba, ¿ya? Y va a ser el arco verde. Entonces quiere decir que aquí está volcado. ¿Ok? Entonces cuando ustedes vayan y vayan a estudiar, acuérdense, yo me acuerdo que en el directo el Capi dijo que aquí estaba invertido, ¿no? Que el blanco era la 0 y el verde era la 1. Y el que se aplace en el examen porque no hizo eso es porque no puso atención al directo. Ajá. Vamos aquí a determinar quién se acuerda y quién no se acuerda. ¿Listo? Ni modo. Así estamos. BMC, mínima de control, velocidad mínima de control con un solo motor inoperativo. Velocidades de performance, BX, es la velocidad de mejor ángulo de ascenso, la BX. BXSE, la velocidad de mejor ángulo de ascenso con un solo motor inoperativo. Ángulo de ascenso. ¿Qué es lo que busca la BX? Ganar la mayor cantidad de altitud en la menor distancia posible. ¿Cómo se logra eso? Con una velocidad baja. Si mi velocidad es baja, avanzo menos y sigo subiendo. Esa es la lógica de la BX. ¿Viste? Sigo subiendo con baja velocidad, segura, y no me como tan rápido toda la pista. Después está la BY, la velocidad del mejor régimen de ascenso. Y la BYSE, la velocidad de mejor régimen de ascenso con un solo motor inoperativo. Single engine. SE significa single engine, un solo motor. ¿Ya? La línea azul o la blue line que le dicen, que va a estar representada en el velocímetro del avión. Ahí está. ¿Ya? Esa va a ser la BYSE. Es la velocidad que los aviones monomotores no tienen porque no son aplicables. Esta velocidad, la BYSE o línea azul, no aplica en aeronaves monomotores. Mejor régimen de ascenso. ¿Qué busca la BYSE? Ganar la mayor cantidad de altitud en el menor tiempo posible. Uno es la BX con respecto a la distancia, menor distancia posible. Y la otra
es la BY menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces acuérdense de eso ahí. Ahí está, ¿no? Best angle of climb speed te da la mayor ganancia de altitud en el menor tiempo, en la menor distancia posible. ¿Ya? Y el otro te da la mayor cantidad de altitud en el menor tiempo posible. Uno es distancia y el otro es tiempo. ¿Listo? Ahí está, mira. ¿Esto qué avión? Este es un Diamond. Este es un Diamond 62. Y ahí están haciendo una falla de motor en el despegue. Para que veas cómo se aprecia. Mira, le cortaron por completo el motor izquierdo. Ahí están poniendo a prueba. ¿Listo? Después están las velocidades de limitaciones. Como por ejemplo, mira vos, aquí está el mosquito. El mosquito. Que me estaba picando, creo que ya lo maté. Ok. Se despertó McLovin. Chate ahí. Velocidades de limitaciones. La BA es la velocidad de maniobra. La velocidad de maniobra, dice, es aquella velocidad que te permite ejecutar, es la velocidad máxima a la cual yo puedo ejecutar, dice, no, movimientos abruptos en la aeronave sin causarle ningún tipo de daño estructural al avión. Esa es la velocidad de maniobra. Puedes hacer cualquier movimiento abrupto en la aeronave sin provocarle daño estructural al avión. La velocidad de maniobra va a ser relativa al peso. Mientras más pesado es el avión, más alta es la velocidad de maniobra. Eso lo van a ver en el manual. No, espera. Che. Ya, ahora sí. Entonces, eso te van a ver, eso ya lo van a ver en el manual. ¿Ok? Varía según, ¿qué dice? ¿No sería al revés? No. Mira, Kurt, aquí te voy a mostrar. Te voy a mostrar el manual. Dame un segundo, lo voy a buscar aquí, el manual del avión. ¿Dónde está? Aquí. Acá está. ¿Dónde estaba acá? Dame un segundo. Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, el del POH del 150, por ejemplo. No, es más alta, mira. ¿Dónde está? Dame un segundo, aquí vas a ver. Es relativa al peso. Mientras más pesado estás, necesitas más velocidad. Aquí está. BA. Mira aquí. ¿Lo ves? Maneuvering Speed, 2300 libras. La velocidad de maniobra es 97 nudos indicados. 1950 libras, 89. 1600 libras, 80. ¿Ve? Es relativa al peso. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Yo también tenía esa duda antes, me acuerdo. Por eso es que lo investigué y ahora ya no me confundí más. Porque uno piensa que la limitación incrementa con el peso, pero es relativo. ¿Ya? Está bien, dice. Listo. Entonces acordate, mientras más pesado estés, obviamente de que es hasta el peso máximo de despegue. Ya no quiere decir que te vas a pasar de tu peso máximo de despegue y va a aumentar más la velocidad. No, ahí ya sí ya le estarías causando daño estructural al avión. ¿Ve? Excederte del peso máximo tolerable en vuelo ya es causarle daño estructural. Pero mientras vos no te pases, deje eso. No muerda ahí. Vení acá. Mientras vos no te pases de eso, de esa velocidad, entonces no le vas a causar daño estructural al avión. ¿Listo? Bien, seguimos. Vamos, que ya estamos terminando. ¿Dónde está este? Ven acá. Hey, ven aquí. Vení, McLovin. Que me está sacando la pared. Vení. Venga. Dame un segundo. Que este de acá está mordiendo la pared. Venga acá. Eso es. Bien, seguimos. Ya pasamos esto. Vea. BFE, velocidad máxima de flaps extendidos.
es la superior del arco blanco, ¿no? Ya hemos visto eso. La velocidad máxima a la que yo puedo bajar los flaps es la mayor del arco blanco. VLE, velocidad máxima de tren de aterrizaje extendido, ¿ya? Entonces, con mi tren de aterrizaje extendido es la velocidad máxima a la que yo la puedo bajar. Por ejemplo, en el CNK 121 nudos, si mal no me equivoco. Si estás por encima de 121, no podés bajar el tren porque le vas a causar daño. Y si estás por encima de 107 nudos y vos lo retraes, es decir, lo subís el tren, también le vas a causar daño. ¿Ves? Entonces eso tenés que tomar en cuenta. ¿Listo? VLE, velocidad máxima de trenes extendidos. Una cosa es la VLO y otra cosa es la VLE. La VLO es de operación. ¿Viste? Entonces vas a tener limitantes de operación y vas a tener también limitantes de extensión, de mantenerlos abajo. Una cosa es tenerlos abajo y enganchados a los trenes y otra cosa es tenerlos en transición. Cuando el tren está en transición, está inseguro, sufre mucho mayor daño estructural. La BNE es la de nunca exceder, ¿ya? Es la velocidad de nunca exceder. La línea roja superior. La BNO es la velocidad máxima estructural de crucero. Esa es la máxima del arco verde. Y bueno, ahí está, ¿no? El velocímetro correspondiente. Velocidades específicas, ya sabemos, ¿no? Está la VR, la velocidad de rotación, a la cual levantamos la nariz del avión. Rotación es el hecho de levantar la nariz del avión. Lift off es cuando los trenes principales se desprenden del suelo. Hay aviones más grandes que su velocidad de rotación es una y su velocidad de lift off es otra. ¿Por qué? Porque el peso hace de que por más de que ellos roten el avión sigue en suelo. ¿Listo? Entonces eso tienen que poner atención. BSS es la velocidad mínima intencional de stall con un motor inoperativo, ¿no? Velocidad de stall single engine para simular. B1, velocidad de decisión de despegue. En un avión bimotor, por encima de B1 se continúa el vuelo y se soluciona la emergencia arriba. Por encima de B1, la pista no sería la suficiente como para poder detener la aeronave. Se llama ASDA, ¿no? Accelerate and Stop Distance. Entonces vos tendrías que calcular esa distancia. Si tu ASDA es de sobra para la distancia de pista que vos tenés, tendrías que solucionar la emergencia, ¿no? De acuerdo a esas condiciones. Si te alcanza, no te alcanza, para volver a tierra, para frenar el avión por completo y tener un despegue abortado. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Está la B1. ¿Ya? Esto lo voy a sacar aquí. ¿Ya? Está la B1, que es la que acabamos de mencionar. Después vendría la VR, ¿no? La VR y la B2, de segura de despegue. Ya en el aire, después de subir el tren, acelerás a B2. ¿Ok? Listo. Velocidad segura de despegue. Ahí está, dice Margot Gutiérrez, ha empezado a seguirnos. Excelente. Bienvenida a bordo. ¿Qué más? Entonces, the go o no go decision. Eso se va a definir ahí. ¿Salimos? ¿Continuamos? ¿No? ¿O no? Entonces, en un avión vos vas a escuchar, ¿no? 60 nudos, check, le contesta el copiloto. O 80, ¿no? 80 knots, 80 nudos, check. B1, ¿no? Continue, te dice el comandante, continúa. VR, rotation, ¿no? Rotación y al aire. Positive rate of climb, gear up, ¿no? Tren arriba. B2, ¿no? B2, en ascenso ya cambian la velocidad del avión. ¿Viste? Eso es el go o no go. Depende de la distancia que tenés disponible para acelerar y detenerte en la pista por un despegue abortado. Eso va a depender también de tu... tenés el stopway, ¿no? Que es la distancia disponible para detenerte en pista. Hay aeropuertos que tienen stopway, hay otros que no tienen, ya que solamente es clearway, ¿viste? Entonces, por eso es de que algunos aeropuertos a las pistas, en las zonas del overrun, ¿no? Más allá donde acaba la pista,
ponen una superficie como una capa de asfalto blanda para que en caso de que el avión se salga de la pista en un despegue abortado, se hunda y se detenga ahí por completo y ya no siga corriendo. Ya como que se lo trague el suelo y ahí se plante. Entonces eso garantiza de que el avión no va a seguir avanzando más adelante, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Velocidad mínima de control, V1, decision point, continue or break. Continuamos o frenamos. Continuamos, VR, al aire, ¿no? Be off, velocidad de ascenso. Transition to climb, ¿no? Tren arriba si tiene tren retráctil, ¿no? Y cambias a V2. ¿Listo? ¿Qué más? Y ahí está el ejemplo, ¿no? Con un solo motor por encima de V1, ¿cierto? ¡Pam! Ahí está, se pasa. ¿Qué más? Y eso sería todo. ¿Qué dice CAP? El umbral de desplazado es prohibido utilizarlo para aterrizaje, ¿no? Sí. O sea, según la norma, no lo podés utilizar. Solamente para despegues y rodajes, ¿no? Pero nosotros acá, a ver, decirle pues que no aterricen en primer metro de pista. Se mueren. Si lo que más quieren es hacer aterrizaje corto en el trompillo y le meten primer metro. Pero por eso es que el umbral está desplazado, porque no es seguro. Un umbral desplazado quiere decir que vos tenés que aterrizar más allá, porque no es seguro tu aterrizaje, porque el perfil de aproximación para esa pista, los obstáculos que vos tenés en la aproximación, te obligan a venir más alto de la distancia correcta para el aterrizaje. Entonces, tenés que venir más alto en esa aproximación y tocar pista más allá del umbral. ¿Para qué? Para que tengas un aterrizaje seguro. El de la 1.6, por ejemplo, está el umbral desplazado hasta más o menos pasando la intersección intermedia. Y de la 1 y de la 3.4, el trompillo está desplazado el umbral hasta el primer apartadero, más o menos, para que te des cuenta. Entonces, esos desplazamientos de umbral se hacen con el objetivo de que los pilotos vengan más alto en la aproximación y los obstáculos en la trayectoria de aproximación no sean un peligro para el aterrizaje. ¿Listo? Buenísimo. Se acabó. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? Hemos llegado a la conclusión del final de la explicación, del repaso. Antes de que nos empecemos a despedir, ya hemos hecho el sorteo, hemos cumplido. Yo les voy a pasar el link de este enlace. Déjenme un segundo. Al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahorita lo voy a copiar acá. Mientras espero a ver si preguntan algo. Si tienen alguna duda, consulta. Ya saben, participen del sorteo de los 1000 y de Navidad. Y si llegamos a los 1000 antes de que se acabe el año, hay doble sorteo de los 1000. ¿Listo? Buenísimo. A ver, ¿quién más está por ahí? ¿Quién más quiere comentar algo antes de que nos vayamos? Alex dice, ¿cómo hago para participar en el otro sorteo? Dame un segundo, ahorita te explico. A ver, aquí está el link, lo voy a pegar. Ese es. Acá dice, tenés que darle like y seguir a la página en Facebook e Instagram. Tenés que compartir esta publicación en tu historia de Instagram. Y tenés que etiquetar a 2 personas en los comentarios de la publicación. Aquí, por ejemplo, mira, esto es Facebook. Y ya hay hartos comentarios, mira, de Carlos, ¿no? De Roger, de Diana, de Rodrigo, de Inar, de Diego, de Paul, ¿viste? Tanto en Facebook como en Instagram. Entonces vos entras al Instagram, ¿dónde está? Acá, este es el de Navidad. Acá está. Acá está el de Navidad, entonces entras aquí y también comentás, le das like y le das compartir en tu historia. Y tenés que estar en el directo del sorteo. ¿Listo? Así como hoy, por ejemplo. Estuvo presente ahí nuestro amigo. ¿Quién se lo llevó? ¿Cómo se llamaba? Elmund, ¿no? Elmund. Entonces ahí. Este es repaso de transición a multimotor. Transición a multimotor PDF. Listo.
¿Listo? Espero que les haya gustado. Milton Fuentes, bienvenido. Le den seguir, por favor. Estamos en empate. Se quedó en empate la encuesta. Vamos a procurar a ver el otro directo, desempatarlo. Voy a hacer la misma encuesta en Instagram. ¿Ya? A ver si ahí se logra determinar cuándo quieren que lo hagamos. El de los 1000, perdón, el de Navidad. ¿Listo? Nos despedimos, jóvenes. Nos vamos yendo. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido, que hayan practicado algo nuevo. ¿Ok? Y sería hasta el día lunes. Esta semana que viene también vamos a meterle diario porque estamos en el objetivo de llegar a los 1000. Y no hay otra que haciendo directo. Muchísimas gracias, Cap, que pocas páginas que ayudan a adentrarse más en la aviación. Ese es el objetivo, Fabio, no te preocupes. Hay tiempo para todo, hay tiempo para entretenerse, hay tiempo para jugar, para charlar y para estudiar también. ¿Ya? Para que no digan que hacemos pura chacota aquí. ¿Listo? Muy bien. Nos despedimos de Fabio, de Alex, ¿quién más está ahí en el chat? De Kurt, que estuvo participando también. de Stifler, no sé si sigue Stifler ahí. Bueno, Gabriel se fue, Kevin se fue. No sé si sigue Carlos y Alejandra se fueron, o Helmut si ya se fue, el ganador. Pero ya. Nos vemos, dice Carlos. Listo, nos vemos, Carlos. Estamos hablando, cualquier cosa, atentos al grupo, por si volamos un día de esto. ¿Listo? Me despido, jóvenes. Espero que les haya servido. ¿Dónde está aquí esto? Me voy poniendo esto de acá para la despedida. ¿Qué más? Está ahí Helmut, dice, nos vemos. Listo, Helmut. Que te vaya bien. Y hasta el día lunes, ya saben. El día lunes seguimos. Se cuidan. Chao, chao.